bienvenidos a la bella catolicidad, muy bienvenidos a la bella cristiandad. Estoy contentísima porque por fin inauguramos hoy el primer episodio de esta serie que he anunciado en varias ocasiones en el canal sobre la historia de los cónclaves del siglo XX, desde el Papa 257 de 1903 hasta el Papa 267, que será el que venga detrás de Francisco y que nadie sabe. La verdad es que estoy muy contenta de tener a dos grandes personalidades. Tengo a un sacerdote por un lado, que es lo mejor que uno puede tener para analizar un cónclave, y por otro lado tengo a un historiador. Pero es que además los dos son historiadores y los dos son especialistas en la época de lo que se llama la Edad Contemporánea, con lo cual dominan ese periodo tanto histórico como eclesiástico. Ya sabéis que lo que busco en este canal fundamentalmente es combinar, ¿no?, esto de lo humano y lo divino, la historia de la Iglesia, el contexto de cada cardenal, la historia del devenir humano, dónde estamos y a dónde nos dirigimos. Solo Dios lo sabe. Pero ahora vamos a volver a 1903. Voy con el primero de nuestros dos invitados, Miguel Ángel Dionisio Vivas, que aunque en su currículum no lo pone, fuimos compañeros de bachillerato y somos oriundos de la misma ciudad, por eso nos conocemos y le tengo personalmente mucho cariño. Y después de muchos años en que no nos vimos, de repente un día nos encontramos y pues hemos retomado el contacto y felizmente. Miguel Ángel Dionisio Vivas es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciado en Geografía e Historia, Antropología Social y Cultura y Teología. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad imparte docencia en la Universidad Rey Juan Carlos y también en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo, nuestra ciudad natal. La mía, ¿no? Tú no. ¿O Sí, sí, sí? sí, Sí, sí. también, también. Los dos de Toledo, de la ciudad imperial. Ángel, pues bueno, hay algo que a mí me gustaría añadir, y es que Miguel Ángel también, yo creo que su currículum me ha enviado una parte muy discreta, es muy humilde. También ha escrito libros y os voy a poner en pantalla su última publicación, que es un libro que todavía no me he leído y que me encantaría algún día comentar con él, que es el Santo de la Bicicleta, si no me equivoco, Sí, sí, ¿no? efectivamente. Y tenemos con nosotros a Fernando Paz, conocido de muchísimos de ustedes, pero quizá más allá, en el otro lado del Atlántico, a lo mejor no le conocen. Fernando Paz es historiador, escritor, especialista en edad contemporánea y sobre todo, por lo que le he oído a él y le conozco, su especialidad es la Segunda Guerra Mundial. Acaba de publicar un libro, ¿verdad, Fernando?, que se llama Radiografía Barbarroja. De Barbarroja, eso es, sí. Radiografía de Barbarroja. Yo reconozco que soy seguidora de su canal, El Búnker Bar. Si no recuerdo mal, Fernando, tú sueles publicar tus vídeos de actualidad política y también de comentarios históricos del último periodo, sobre todo de temas de España, los jueves. Más Sí, o menos. cuando puedes. Cuando se puede y cuando se tercia el asunto, claro. Si os parece, vemos el vídeo para que nuestros espectadores se pongan en contexto de lo que ocurrió en el famoso vídeo. Como digo yo, hice un short cortito que lo titulé Nada fue normal en aquel cónclave. Sin embargo, como luego veremos, nos dio a un papa muy santo. Lo vemos y, como decía uno por ahí, lo vemos y lo escuchamos. El último conclave del siglo XIX sucedió en 1878, donde salió elegido el gran papa León XIII. Tras 25 largos años de pontificado, el 20 de julio de 1903, a las 4 de la tarde, falleció el papa León XIII a los 94 años. El mundo que dejaba León XIII andaba revuelto. Las consecuencias sociales tras las reunificaciones de Alemania e Italia años atrás, los cambios sociales tras los dos periodos de la Revolución Industrial, donde Estados Unidos aún estaba poco presente en los designios políticos del mundo y con una Europa como protagonista de aquellos tiempos, marcaron el ambiente histórico que rodeó el pontificado del Papa León XIII. España ya había perdido sus últimas provincias. Colombia, ese mismo año de 1903, dividió su territorio dando origen a Panamá.
Los imperios coloniales británico, alemán, francés, holandés y portugués imprimían la impronta de la explotación en países africanos y asiáticos. África apenas contaba por aquel entonces con 2 millones de católicos. En conjunto, la Iglesia católica todavía tenía peso y la elección de un papa era sumamente importante. Desde el primer momento, nada transcurrió con normalidad en aquel cónclave. Las luchas de poder de las potencias hegemónicas de entonces, el Imperio Austrohúngaro por un lado y Francia por otro, impregnaron aquellas jornadas históricas a puerta cerrada, el extra omnes. Lo normal es que saliera elegido un papa italiano, puesto que el total de cardenales que podían votar era de 64, de los cuales 38 eran italianos. La representación fue 38 cardenales italianos, 7 franceses, 5 austrohúngaros, 5 españoles, 3 alemanes, un belga, un irlandés, un portugués, un estadounidense y un australiano. Los hitos de aquel cónclave fueron varios. Primero, el famoso telegrama enviado al Vaticano nada más fallecer el Papa León XIII. Un telegrama que recogen crónicas y libros de historiadores. Fue un mensaje enviado al día siguiente de morir el Papa, dirigido al conde Setzen de Temerín, embajador austríaco ante la Santa Sede, y que rezaba: rigurosamente secreto, se ruega descifrarlo personalmente. El miembro del Sacro Colegio contra el cual eventualmente y en caso extremo debe darse la exclusiva es el cardenal Rampolla. Aquel telegrama anunciaba lo que nadie esperaba que ocurriría unos días después durante el cónclave, el famoso veto. Pero sigamos adelante con el cónclave. Votaron 62 cardenales, 2 de ellos estaban muy enfermos y se mantuvieron todo el tiempo en sus celdas. El cardenal de Palermo no se sabe si es que no llegó al cónclave o qué pasó con él, porque hay versiones contradictorias. El hecho es que no votó. Y el cardenal de Sydney llegó tarde al cónclave, por lo que tampoco votó. La representación española, según fuentes consultadas, fue de 5 cardenales y con un liderazgo indiscutible, el del primado de España, el arzobispo de Toledo, el cardenal Sancha y Hervás, que según parece eran favorables a la candidatura del cardenal Rampolla, el gran favorito. Otro hito también destacado es que se eligió como secretario del cónclave a Rafael Merri del Val, entonces obispo y destacado personaje en el siguiente pontificado del Papa Pío X. Frente a un cardenal della Chiesa que años más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XV, personaje marcado por un temperamento antipático o más bien falto de empatía y poco amigo del cardenal español Rafael Merri del Val. De este cardenal della Chiesa se escribiría mucho en el sentido de ser realmente el cerebro y la persona de mayor influencia sobre quien figuraba como gran favorito en aquel cónclave de 1903, el cardenal Rampolla. Dentro de los cardenales considerados como papables, la disputa estaba entre los que formaban parte de la curia, como el cardenal Rampolla como favorito y apoyado por Francia, y que había ejercido como secretario de Estado con León XIII, y aquellos que no eran curiales y con una visión de preferir a un papa de características más espirituales para confirmar en la fe al pueblo católico frente a las amenazas del marxismo, el pensamiento liberal y el modernismo. Aquel cónclave batió récord de votaciones, en total fueron 7. En la primera votación el cardenal Rampolla se posicionó claramente frente a otros 11 cardenales, entre ellos el cardenal Giuseppe Sarto, el patriarca de Venecia, que en una primera votación obtuvo 5 votos. El primer escrutinio de la mañana del sábado 1 de agosto dio el siguiente resultado: Rampolla 24 votos, Gotti 17 y Sarto 5. En el segundo escrutinio se ve claramente que varios cardenales quedaron fuera. Así, Rampolla subió a 29, Gotti bajó a 16 y Sarto subió a 10. Se sucedieron otras votaciones y Rampolla seguía a la cabeza y Sarto iba logrando sumar votos, pero aún a mucha distancia de Rampolla. El ambiente se iba enrareciendo. Ver con posibilidades reales a Rampolla inquietaba mucho a los cardenales que mostraban otras preferencias. El perfil del cardenal Rampolla era el de un hombre más frío y de temperamento diplomático.
pero también se sabía que estaba muy influenciado por el cardenal della Chiesa, futuro Benedicto XV. Al día siguiente, antes de la tercera votación, el cardenal polaco Pusina, quien actuaba como mensajero de los intereses del Imperio austrohúngaro, se puso en pie y antes de las votaciones pronunció el famoso veto. Me honro por haber sido llamado a este cargo por el más alto mando para solicitar humildemente a vuestra eminencia, como sagrado deán del Colegio de Cardenales y Cámaras de la Santa Iglesia Romana, notificar y declarar de manera oficial, por nombre y autoridad de Su Majestad Apostólica Francisco José, Emperador de Austria y Rey de Hungría, deseando hacer uso del antiguo derecho y privilegio, el veto de exclusión contra mi eminente señor Mariano Rampolla del Tíndaro. Roma, 2 de agosto de 1903. Cardenal Pusina. Tras un primer momento de conmoción e incluso de rechazo por parte de la mayoría de los cardenales allí presentes, según cronistas, aquel veto realmente no contrarrestó la candidatura de Rampolla, sino más bien todo lo contrario. El bloque de cardenales afines a Rampolla se mostraron sarcásticos y animados para lograr los votos en favor de su candidato. En la siguiente votación, la cosa no apareció tan clara. Sarto obtuvo 21 votos y Rampolla 29. Las votaciones fueron sucediendo y en cada una Sarto subía unos votos y Rampolla bajaba. Fue entonces cuando ocurrió el llamamiento entre lágrimas del cardenal Sarto suplicando a los cardenales que desistieran de incluirle a él en las votaciones. Aquello no prosperó. Finalmente, en la séptima y última votación, saldría elegido al fin el patriarca de Venecia con 50 votos frente a los 10 de Rampolla y 2 de Gotti. La Iglesia Católica tenía un nuevo papa, Pío X. Y creo que procede empezar contigo, Fernando, para que nos sitúes el contexto realmente histórico de la época, ¿no? de 1903 y creo que es una etapa fascinante. Pues verdaderamente lo es. Esto es un tópico porque siempre que se habla de alguna época, pues es una época fascinante, es una época peculiar y singular y distinta y no sé qué, pero verdaderamente lo es. Es la época anterior a la Primera Guerra Mundial, es la época que conocemos como la Belle Époque, ¿no? Es una época muy brillante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de las realizaciones de todo tipo, científicas, como digo, culturales. Es el momento del comienzo, bueno, de muchísimas cosas que hoy nos son enormemente familiares. El deporte, por ejemplo, ¿no? Comienza el deporte en términos modernos, de una forma de cine, pues... Perdón, como la que hemos visto en el vídeo de introducción al programa, que se ve la primera grabación de un papa, del Papa León XIII, en el automóvil y sí, nos refleja perfectamente lo que dices. Pues bueno, precisamente es el comienzo del cine, 1895, justamente pues es la época del cinematógrafo que duraban las películas, duraban un minuto, ¿eh? ¿Un minuto? Duraban un minuto, no duraban más, eran por supuesto mudas, claro, sin sonido no solamente mudas, sino sin sonido de ningún tipo, y eran exhibiciones que se hacían en salas aproximadamente cada media hora y nada, se pagaba un franco, que entonces era un dineral, y bueno, pues a franco el minuto, ¿no? A minuto el franco. Y la gente, bueno, pues acudía, pues era la novedad, era el cinematógrafo que empezó en París y que empezó con aquella, bueno, salida de las mujeres de la fábrica, el tren famoso de los hermanos Lumière, pero la primera que se exhibe públicamente es esa. Pues bueno, es un mundo muy parecido al nuestro, pero si viéramos, por el contrario, digamos, los atavíos, las indumentarias, los trajes de la época, hablaríamos de una película de época. Es decir, que eso ya no nos es tan familiar. Por ejemplo, los trajes son muy distintos a los de hoy, no hay corbatas, los hombres llevan, bueno, cosas parecidas. Sí, llevaban los pañuelos, pajaritas. Sí, pero no la corbata exacta. La corbata es un poquito posterior a los años 20 y tal. Sí, pero bueno, hay coches. Lo que pasa es que el coche es muy... digamos, es algo muy de los ricos, o sea, muy de gente bien, muy de gente con dinero, no se populariza hasta algo después, que sobre todo Ford, ¿no? El que lo hace, sí, el que lo democratiza también, el que lo hace accesible a todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues, y las bicicletas, por ejemplo, se generalizan también las
las bicicletas, comienzan las primeras no emisiones, porque no hay tal cosa, emisiones de radio, pero sí los primeros experimentos. Por cierto, que me gustaría señalar al respecto de esto, que, bueno, se sabe que es Marconi, ¿no? El primero que hace llegar una señal de radio al otro lado del Atlántico y tal, pero fue gracias al trabajo de un ingeniero y un militar español comandante, que era Julio Cervera, y que fue el primero en transmitir la voz humana. Es decir, lo que Marconi envió fue señales, que efectivamente se recogían en Estados Unidos, pero no la voz humana. La voz humana fue gracias a Julio Cervera, como digo, ingeniero español y militar. Bueno, uno de esos personajes. Uno de tantos grandes españoles que han contribuido a la ciencia y a la cultura y no lo conocemos. Y no lo conocemos. Se ha difundido poco. Y él trabajaba para Marconi, es decir, que quiero decir que no es que lo hiciera por su cuenta y tal, sino que él, que fue uno de los que generó para su jefe, para Marconi, la posibilidad de, además, es el que lo hace con la voz humana. Bueno, pues este es absolutamente desconocido, mientras que a Marconi lo conoce todo el mundo, ¿no? Y nos lo enseñaban en el colegio. Aquí, el inventor de la radio es Marconi, no se citaba para nada a Julio Cervera, por ejemplo, ¿no? Es una cosa, es decir, es un mundo, como digo, muy reconocible por nosotros. Y además, referidos al año en el que estamos, 1903, es el año nada menos que del primer vuelo en diciembre de los hermanos Wright. El primer vuelo. El famoso vuelo. Sí. Pues es en diciembre de este año, de los hermanos Wright. O sea, que es un año particularmente importante además. O sea, una época efervescente, ¿no, Fernando? Una época efervescente de inventos, de mejoras en la técnica, a todos los niveles. Efectivamente, es que en el siglo XIX se pasa de las formas de vida del antiguo régimen, el mundo rural, un mundo pues, que llamaríamos de nuestra óptica, ¿no? Un mundo atrasado para entendernos, pues se pasa a lo que llamamos la modernidad. Y entonces, como he dicho antes, por la electricidad, la medicina científica, que es particularmente importante el asunto de la medicina científica, el ferrocarril, el telégrafo, que es del siglo XIX, como digo, la industrialización, la urbanización, cosas como los periódicos o los cafés, y no me refiero al café como para ingerir, ¿no? Sino en los cafés, lugares de encuentro donde se discute de política, fundamentalmente, pero también de cultura, en fin, de literatura, de arte, donde tienen lugar pues, los encuentros de la gente bien y no tan bien, porque hay cafés incluso para las clases menos pudientes. Y una cuestión muy importante que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y es una época en donde se hace más patente que nunca el proceso de secularización de la sociedad. Es decir, es la época, si hay alguna época que merece ser llamada, digamos, la del progresismo, para entendernos, es esta época. Hay una confianza ilimitada en las posibilidades de la ciencia, de la razón, digo absolutamente ilimitada. Se cree que el horizonte del hombre es la felicidad y que, en fin, hay que superar todas las supersticiones, entre las cuales la cultura imperante incluye la religión. Y sobre todo la religión católica, ¿no? Parece que son explicaciones ya pertenecientes a otras épocas y, bueno, han sido sustituidas con ventaja por la ciencia. Entonces es la época de una confianza ilimitada en el progreso. El progreso va a llevar al hombre a la felicidad completa, absoluta y a su realización. Bueno, esa idea sucumbirá, hablaremos de ello en el próximo programa, en 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial reenfocará todo eso, demostrando que el progreso no desemboca en la libertad del hombre, sino en las trincheras, en el fango, en las alambradas y en los proyectiles de artillería de Flandes, ¿no? Entonces, me está sonando familiar. Bueno, si claro. Nos venimos a 2024. Bueno, claro. Es que si seguimos con el asunto, por ejemplo, en el que estamos, con la cultura, pues fíjate, aparecen personajes que también nos van a resultar enormemente familiares. Aparece, por ejemplo, Carnegie o Rockefeller, que ya están pidiendo el control de población, que ya están diciendo que hay demasiados seres humanos en el planeta. Fíjate. Estamos a comienzos del siglo XX, hace 125 años, y ya están estos señores diciendo que la población debe ser controlada y el crecimiento de los seres humanos es ingobernable y hay que ponerle fin. O sea que hay una gran cantidad, evidentemente, de elementos. Luego prevalece en la cultura por razones de la hegemonía materialista. Por ejemplo, son cosas sobre las que se ha echado bastante, se ha tendido una especie de lona, de velo, para que no hablemos demasiado de ellos, porque son un poco sonrojantes, cuestiones relacionadas con el darwinismo, sobre todo con el darwinismo social, es decir, la traslación a la sociedad de los conceptos biológicos del darwinismo que gozaban de un enorme prestigio.
la eugenesia, se generaliza la eugenesia, la petición de eugenesia por parte de los científicos, hay que esterilizar a aquellos que están enfermos, que tienen deformidades, que, por ejemplo, Winston Churchill, el tan aclamado Winston Churchill, pide esterilizar a 100.000 británicos, a los británicos que que presenten un alcoholismo más agudo, más acusado. Se practica en Suecia, se practica en Estados Unidos, hasta tal punto, y esto es una cosa que normalmente no se dice, que todavía en 1983, en el progresísimo estado de Oregón, todavía el año 1983, se practicaban esterilizaciones forzosas. ¡Qué barbaridad! Bueno, todo esto... No lo había, o sea, lo de la eugenesia sí lo había oído, pero esto que comentas de una forma tan concreta, ¿no? Bueno, así se practicó, por ejemplo, en Suecia se practicó con las poblaciones laponas, también hasta los años 60, 70, para que no se reprodujesen, porque se les percibía como una amenaza para el país. Recordemos que Suecia era como el experimento socialdemocrático más acabado del mundo, ¿no? El Estado providente, el Estado del bienestar más... Pues se dedicaban también a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la idea eugenésica arraigó en muchos lugares, en muchos países. Es la época en la que, por decirlo así, triunfan lo que se ha dado en llamar los filósofos de la sospecha. Marx, Nietzsche y Freud, ¿no? Los que ponen patas arriba todo lo que habían sido las creencias clásicas, las creencias tradicionales, las creencias en definitiva sobre las que se habían levantado la sociedad occidental, y vienen a decir que todo eso es mentira. Vienen a decir que en realidad aquí lo único que hay son intereses o bien de tipo económico de la más baja estofa, caso de Marx, o bien intereses de mera lucha por el poder, como es lo que viene a decir Nietzsche, y por tanto la religión cristiana no es más que un hipócrita enmascaramiento por parte de las castas sacerdotales, que lo que quieren es mantener arrojado a los pueblos europeos, y hay que sacudirse esa moral del pobre, esa moral del sufriente, esa moral del dolor, y a lo que hay que ir es hacia otras cosas que no tienen nada que ver, hacia la emancipación de la especie humana de todo ese tipo de creencias. De hecho, Nietzsche deja dicho una frase que, visto desde la perspectiva actual, desde las ideologías actuales, sobre todo la ideología de género, ¿no? Que es hija directa de Nietzsche, aunque hay muchos a los que les cuesta entender esto, pero es literalmente así. Y además, los ideólogos de género son todos filósofos amamantados en la escuela nietzscheana. O sea, no hay duda ninguna al respecto de esto. Bueno, pues Nietzsche dice, algún día provocaré un estremecimiento tal en la cultura occidental como nunca antes se había sufrido, ¿no? Bueno, pues es verdad. O sea, el famoso Dios ha muerto de Nietzsche. Sí, claro. Es por supuesto la muerte de Dios, la muerte de todo lo que tiene que ver con Dios. Para Nietzsche, que era una eminencia, digamos, de la filosofía preclásica de los primeros griegos, el cristianismo no es más que platonismo de baja estofa dirigida al pueblo para engañarle y para mantenerle sometido, ¿no? Y luego tenemos a Freud, que es el tercer gran pilar de toda esta época, pues que también, como los dos anteriores, nos viene a decir que toda la cultura está erigida sobre una represión, aunque habría que matizar en el tema de Freud, pero bueno, sobre una represión básicamente de los instintos, y básicamente el instinto sexual, aunque él atribuye a esa represión, o sea, no le da un carácter necesariamente negativo, como muchas veces se cree, sino que él atribuye a esa represión precisamente la generación, la creación de la cultura. O sea, la cultura se basa en la represión, dice Freud, y por tanto no hace una valoración necesariamente negativa, aunque sí de las neurosis y de otras cosas. Pero bueno, sería muy complejo hablar. Pero quiero decir que estos tres grandes filósofos de la sospecha son lo que está de moda en el Occidente, en la Europa, en la América de ese tiempo, ¿no? Y es por tanto un tiempo, como digo, que nos recuerda enormemente pues el mundo de hoy, que básicamente seguimos... Totalmente, es lo que estaba pensando. Sí, aunque hoy no hay filósofos, no hay grandes nombres de filósofos pero la evidencia es que hay mucho condicionamiento en el pensamiento que nos viene de ahí, de lo que nos está explicando. Hoy día, por supuestísimo. Es decir, hoy día seguimos viviendo de eso, aunque sea a través de sus epígonos, de sus discípulos, pero seguimos, en definitiva, viviendo de eso. Es la época también, porque no todo es tan brillante, incluso en el campo cultural, es la época también de los grandes crímenes, ahora que ha pasado, pues hace unas semanas, todo esto de Trump y todos estos atentados y demás.
Bueno, pues recordemos que es la época en la que anarquismo y violencia eran sinónimos, ¿no? Y bueno, se asesina pues a una serie de personalidades, por ejemplo, a Humberto I, rey de Italia, que había sufrido ya como, en fin, 4 o 5 atentados antes. Finalmente, un anarquista italiano logra matarlo. Es el asesinato también de Isabel de Baviera, Isabel de Wittelsbach, más conocida como Sisi, la mujer del emperador Francisco José, que es asesinada también en 1898. Pues si te parece, Fernando, vamos Sí. con Miguel Ángel con esta introducción que nos has hecho. A ver, Miguel Ángel, ¿qué nos puedes decir? Bueno, el cónclave, como ya hemos podido percibir, fue un cónclave que se desarrolló de un modo, diríamos, no exactamente como al día de hoy entendemos que puede ser un cónclave. Es quizá el último cónclave del antiguo régimen, por ese veto que el emperador de Austria impuso al candidato, y diríamos, que iba a salir. Bueno, ya sabe que cuando uno entra de papa en un cónclave sale de cardenal, pero todo apuntaba a que el cardenal Mariano Rampolla del Tíndaro, que había sido el secretario de Estado del Papa León XIII, pues saldría como papa, era el favorito de Francia, y en un momento en el que convenía cuidar mucho la relación con Francia, que no dejaba de ser en ese momento la principal potencia católica, a pesar de las políticas anticlericales y que llevarían a la ruptura finalmente entre Francia y la Santa Sede, pero no dejaba de ser la principal potencia católica en ese momento. Pero eso es algo que a mí me ha llamado la atención. Luego te preguntaré, o tú cuando vas comentando sobre... Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la España del 19 es muy francófila. Por eso, porque tú dices, la Francia todavía, a pesar del laicismo y tal, era católica, pero claro, estaba el Imperio Austrohúngaro, por otro lado. Por eso a mí me sorprendió que la España, que aunque fue un berenjenal en el siglo XIX políticamente hablando, eclesialmente hablando, todavía estaba pujante, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde venía ese apoyo a Francia o por qué? Bueno, es una constante del siglo XIX. O sea, el gran, no solamente a nivel, diríamos, católico, sino a nivel cultural. Francia es el centro del siglo XIX y mucho más para un mundo latino, mediterráneo. Es decir, nos encontramos. Es verdad que en el siglo XIX se habían ido decantando dos grandes potencias, una marítima, que era el Imperio Británico, y otra terrestre, continental, con una expansión extraordinaria en África, que era Francia. Francia vive también una historia muy convulsa. A veces pensamos que la historia del 19 español es una cosa rara, ¿no? Francia también tuvo una historia muy convulsa. Comienza con el 19 con la secuela de la Revolución, Napoleón, el Imperio, la restauración de los Borbones, la caída de los Borbones, la monarquía de Luis Felipe, la Segunda República, el Imperio de Napoleón Bonaparte, la Tercera República, una Tercera República que comienza siendo monárquica y que tras la derrota de Francia ante el Imperio, ante el nuevo Imperio alemán, que se proclama precisamente en Versalles, y luego esa república va a ir evolucionando una república muy anticlerical. Entonces Francia también es un país muy convulso, pero se había convertido en una gran potencia. París es el Eso centro me da un poco de consuelo que comentes eso, porque yo pensaba que el siglo XIX español era una cosa singularísima por vamos a locura, ver. vamos, una locura absoluta. La historia española no es tan singular. Y además, cuando la comparamos con el resto de países que surgen, o naciones que surgen tras el Sí, cuando desmembramiento acaba el del antiguo el régimen. Imperio Español, porque hay que tener en cuenta que hasta 1808 lo que se llama la monarquía española es algo que es una realidad que abarca todo el planeta. Entonces, cuando uno compara la realidad española con las repúblicas que surgen en América, pues tenemos una evolución similar. Es decir, no Sí, somos tan sí. raros. Y entonces, en relación con Francia, Francia es el gran foco cultural. Foco cultural, el arte, París, los grandes avances están dando allí, la filosofía, incluso la filosofía más anticristiana, como es el positivismo. Pero al mismo tiempo, el catolicismo francés del 19 es muy potente. Tras la Revolución se produce una reacción y la Francia del 19 ve surgir numerosísimas congregaciones, sobre todo femeninas, pero también masculinas, que se van a dedicar a la enseñanza. Tenemos los episodios
de espiritualidad mariana tan fuerte que brota en torno a esas apariciones de la Salet, y luego en Lourdes, Es verdad, es verdad. Lourdes como núcleo de peregrinaciones europeas. Es decir, Francia es un catolicismo muy potente. Y en España lo que se lee es lo que viene de Francia, pero en todos los ámbitos, tanto desde el mundo más anticlerical como hasta el mundo más clerical, diríamos, incluso los integristas, que son la extensión del carlismo. Estos también viven del mundo francés, porque en Francia hay de todo. En Francia tenemos desde los librepensadores más rupturistas, más avanzados, hasta un catolicismo monárquico que defiende la vuelta al antiguo régimen. El carlismo español no se puede entender sin sus relaciones francesas. Por tanto, vale, ya me queda claro. Y no olvidemos que Francia se consagró como nación al Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XIX, si no me equivoco. la espiritualidad del corazón de Jesús, el movimiento litúrgico, que después va a ser el primer fruto del Concilio Vaticano II, nace en Francia, es decir, en torno a Solesmes, a Don Granger. Entonces, el catolicismo francés del XIX es potentísimo. Una cantidad de fundadores, de fundadoras, de congregaciones, de órdenes, de realidades nuevas. Es verdad que eso daría para hablar aparte como el catolicismo español del XIX, un catolicismo, una situación muy, muy dramática, es un catolicismo también que es capaz de generar muchas soluciones, muchas respuestas, pero a nivel intelectual derivan de Francia. Igual que en el XVI es el catolicismo español el que intelectualmente y espiritualmente se extiende por el mundo, influye. En el XIX es el francés. Incluso la misma iconografía de la devoción al corazón de Jesús. No se puede entender la plasticidad de las imágenes del corazón de Jesús sin la escuela de San Sulpicio. Es decir, Francia es el modelo. Y además Francia, como es la gran potencia colonial católica, es la gran potencia, diríamos, misionera. Es decir, las misiones que durante el 16, 17 y 18 era España y Portugal los dos grandes países misioneros. En el 19 Francia. De hecho, muy curioso, incluso los gobiernos más anticlericales franceses en las colonias de África y en Asia van a respetar las congregaciones religiosas porque es una forma de extender la cultura francesa y de asegurar de alguna forma la presencia de Francia allí. Entonces, vale, o sea, ahora entiendo más por qué ese apoyo de los cardenales, esa alineación de los cardenales españoles hacia, digamos, el equipo francés, el equipo de Rampolla. Sí, sí. Bien. Y además, no hay que olvidar que los cardenales españoles son los cardenales que han sido nombrados ya en el contexto de la Restauración. En un catolicismo como el español, que a finales del XIX está muy dividido, el episcopado es un episcopado que busca, por una parte, el reconocimiento y la aceptación de la Restauración borbónica y, por otro, tiende mucho a esa potenciación del primado romano. Entonces, es un episcopado muy fiel a Roma, un episcopado, por otra parte, que acata la legalidad vigente frente a los carlistas e integristas, claro, y que, en el fondo, ha vivido un pontificado larguísimo como es el de León XIII. León XIII es un papa que supuso para la Iglesia una gran renovación, no solamente desde el punto de vista de la potenciación de la doctrina social de la Iglesia. Sánchez es un gran... El cardenal Sánchez Hierbas. El beato Ciriaco María Sánchez Hierbas es un gran seguidor de las directrices de León XIII con respecto a la doctrina social de la Iglesia. De hecho, le envía a estudiar sacerdotes a Lovaina. Lovaina es verdad que está en el mundo belga, pero no deja de ser ese mundo de cultura francesa, profundamente preocupado por lo social, profundamente preocupado por una renovación eclesial. Por tanto, son una serie de cardenales más predispuestos a seguir esas directrices del Papa León XIII. O sea, que podemos situar al cardenal Rampolla, que es el gran candidato, que además era el secretario de Estado, como hemos visto en el vídeo, lo podemos situar en la estela de seguir y reanudar la doctrina social de la Iglesia, porque acuérdate que estaba también pujante en aquellos tiempos ya el marxismo, estaba llamando a las puertas el liberalismo y el modernismo como los grandes horrores, ¿no? Los que además luego el Papa que saldrá elegido fue un gran fustigador contra el modernismo.
Bueno, y tampoco hay que olvidar otra cosa, que Rampolla conocía muy bien España, había estado en la Nunciatura de Madrid, por tanto, Era no era conocido. ajeno a la realidad española. Ah, muy De hecho, bien. él tuvo una preocupación muy seria por la situación de España. Por Como para no tanto, tenerla. sí, sí, era de alguna forma el más conocido, el candidato más potente, pero era filofrancés. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, él sigue las directrices de León XIII. No hay que olvidar que en los últimos años León XIII ya muy mayor, y de hecho el gran peso va a caer también sobre Rampolla. Y lo que se busca es mantener una buena relación con Francia. Vale. Más que con el Imperio Austrohúngaro. Es que Sí, 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 es curioso. es muy Es decir, porque curioso porque es uno como podía, no sé cómo decirlo, o sea, la bandera de la catolicidad se podría decir que en aquella época era todavía el Imperio Austrohúngaro, ¿no? es curioso, pero no sé. De hecho, nos encontramos con que Francisco José es apreciado y lo seguirá siendo hasta su muerte en Roma como Como un un emperador gran católico. Además, que católico. el emperador de Austria tenía el título de rey apostólico de Hungría. Pero a nivel, diríamos, de geopolítico, no deja de ser Francia la principal potencia. El imperio austrohúngaro es un imperio europeo, con una dimensión continental. No tiene no tiene esa Esa proyección que tiene proyección Francia. colonial Francia en este misionera. momento ocupa gran parte de África, pero no solamente África, tiene colonias en América, tiene colonias en el sudeste asiático, es decir, Vietnam, Laos, Camboya. Ujú. Eh, el peso que tiene Francia no lo tiene el Imperio Austrohúngaro. Además, el Imperio Austrohúngaro no deja de ser una realidad muy inestable. Han logrado esa especie de equilibrio en la creación de lo que se llama la monarquía doble, el Imperio de Austria y la monarquía de Hungría, pero dentro de él está en ebullición una serie de Sí, movimientos sí, sí, nacionalistas que continuamente. van hasta allá después de Sí, los la Primera Guerra Balcanes Mundial. y sí. Entonces, Una cosa, Miguel Ángel, que has mencionado, has citado geopolítica. Aquí en este canal hemos adoptado, o si quieres, innovado, mejor geodoctrina, por aquello de que no analizamos las pugnas de poder político, sino un poco la adhesión al magisterio, la adhesión, o sea, la vivencia católica en general en el mundo, ¿no? Es muy interesante y desde la atalaya de los cardenales se pueden percibir muchas cosas. Pero algo que a mí me gustaría es, evidentemente, el tiempo que vivimos ahora con respecto a un cónclave probablemente varía poco en los cónclaves anteriores, ¿no? Pero sí es verdad que hoy el público de fuera tiene más conocimiento que el que entonces se tenía de cada uno de los personajes y todo lo que se cocía. Hoy en día se suele saber más. Yo creo que también en ese sentido ha mermado o está minando un poco el sentido sobrenatural. Entonces, lo que a mí me gustaría que al final todos sacáramos como un fruto de esta serie de episodios es entender que ese peso geopolítico, esa realidad humana, política, lo que como tú has señalado antes, es que la importancia de la catolicidad de Francia en aquel momento era la Francia católica del 19 y del 20, la gran Francia misionera. Que eso es algo natural que pese en los cónclaves. Pero a lo que quiero decir es, para no quedarnos solo en la parte como muy humana, muy política y de mirar de tejas abajo, y también que no dejemos de lado que siempre hay una parte sobrenatural y que Dios está vigilando, como muy bien dijo Benedicto XVI en una entrevista, le preguntaron, ¿es verdad que actúa el Espíritu Santo? Y él, que era un hombre tan sumamente sabio, dijo, sí, evita el desastre, ¿no? Bueno, tú has hablado en la introducción de un poquito, has señalado la mentalidad social del antiguo régimen. Miguel Ángel se ha referido como al entrar al cónclave, que no olvidemos, el cónclave de 1903, que no olvidemos que todavía quedaba una mentalidad de antiguo régimen. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista histórico, estrictamente histórico, cronológico, para que la gente tenga claro exactamente qué fue el antiguo régimen de una forma sintética y cómo se puede ver reflejado en esto que comenta Miguel Ángel? Bueno, estamos en una época en la que es la última gran época de Europa. Después vendrá la Primera Guerra Mundial y la primacía de Europa, que tenía un milenio
pues bueno, se irá viniendo abajo. Es una época en la que la propia Europa se está transformando desde el antiguo régimen y esa transformación viene acompañada también del surgimiento de una serie de potencias. Empiezan a descollar con una importancia muy señalada países como Estados Unidos o como Rusia, ¿no? Se ha producido el 98, la derrota española, la derrota de una tradicional potencia, que hacía mucho que ya no lo era, pero en fin, de una potencia que había dominado América, y se había producido también la derrota de Adwa 2 años antes de Italia, en Abisinia, en Etiopía, y se produciría después las derrotas de Tsushima y de Porto Arthur entre Japón y Rusia, ¿no? Es decir, que asistimos ya a los primeros movimientos que empiezan a revelar que hay potencias extraeuropeas más poderosas que Europa. En aquel momento, la Europa del momento es una Europa en la que solo hay una república, la República Francesa. En 1910 se sumará, bueno, una república, digo, de importancia, ¿no? En 1910 se sumará Portugal con la proclamación de la Primera República tras el asesinato del rey Carlos. Pero Europa está dominada, aparte de la potencia británica en las islas, que es la gran dominadora del mundo. La gran colonizadora, ¿no? El Imperio Británico. Sí. Es la gran potencia desde hacía ya bastante tiempo y a lo largo del siglo XIX, desde luego, y sobre todo la segunda mitad, el reinado de la reina Victoria. Pero Europa está dominada por 4 imperios, fundamentalmente. Hablamos de imperios. El imperio alemán, el Reich alemán, el imperio austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio otomano. El imperio otomano, hasta el final de esta época, hasta las guerras balcánicas de 1912-13, sigue siendo se le llamaba el enfermo de Europa, porque era evidentemente decadente, pero seguía estando ahí, seguía teniendo una gran presencia en los Balcanes, por ejemplo, ¿no? Y amenazaba permanentemente, pues está ahí en el centro de Europa, y una parte de la política balcánica fundamental dependía de este imperio. Es decir, que es una época que en términos políticos no reconoceríamos demasiado. Y lógicamente, pues políticamente podemos decir que es una época que todavía, en el caso del Imperio Otomano, en el caso del Imperio Austrohúngaro, en el caso del Imperio Ruso, está relacionada con lo que entendemos como el antiguo régimen. No obstante, algunas de esos imperios, sobre todo el Imperio Alemán, por supuesto, es la gran potencia mundial en ese momento junto a Gran Bretaña. Rusia se está modernizando a una velocidad importante. El Imperio Otomano, como decimos, está en otra cosa. Y el Imperio Austrohúngaro tiene tensiones internas, pero, bueno, compagina una estructura política anticuada, como es la de la doble monarquía austrohúngara, con algunos avances de tipo científico, de tipo artístico y cultural, que son, pues en fin, que son punteros en el mundo, ¿no? Es curioso porque se dan esas... Sí, es curioso. Se dan esas dos circunstancias. Entonces, una parte de Europa todavía, como ha estudiado Arno Mayer en su libro de la persistencia del antiguo régimen, una parte de Europa todavía vive de lo que podemos considerar no exactamente el antiguo régimen, porque incluso en Rusia se ha producido la emancipación de los siervos en 1861, o sea que ya no es el antiguo régimen, pero en cuanto a las mentalidades, lógicamente todavía persiste una mentalidad rural, en una parte de Europa muy importante, una mentalidad en la que la religión está muy imbricada en toda la vida diaria y cotidiana, que eso está relacionado también con el carácter rural de las poblaciones, pero al mismo tiempo hay una población en Europa ya, en algunos países, como en Gran Bretaña desde hacía casi un siglo, y algunos países como Bélgica, como Francia, como muchas zonas de Alemania que están ya enormemente industrializadas, y con esa industrialización, pues un florecimiento... El auge urbano, ¿no? Sí, de la urbanización esencial. Entonces, hay, por decirlo así brevemente, hay como 2 Europas un poco al mismo tiempo. Hay más en realidad, pero bueno, como si hubiera 2 realidades europeas al mismo tiempo. Entonces, esto que has comentado, para adentrarnos ahora ya en el cónclave, si nos puedes explicar el famoso veto, ¿de dónde viene? Si hubo una oportunidad en el Vaticano I de haberlo anulado, pero como el Vaticano I se tuvo que suspender porque se cruzó la guerra franco-prusiana, ¿por qué se mantenía todavía el veto? Se supone que la Iglesia había dado ya muchos pasos de separación del poder, de poderes terrenal, espiritual. Bueno, no hay que olvidar que estamos todavía en una mentalidad antiguo régimen. Es decir, esa mentalidad va a desaparecer con la
la gran Hasta muy catástrofe tarde. que fue la Primera Guerra Mundial, aquello que el Papa Benedicto XV denominó la inútil matanza. Pero todavía estamos en un conclave, en un mundo que es heredero el del antiguo régimen con muchas peripecias. Es verdad que en Europa se han ido estableciendo algunos regímenes más o menos liberales. Francia es una excepción, en el sentido de que es una república, el resto son monarquías. Y Sí, es monarquías verdad. todavía casi absolutas, como Austria, no lo era formalmente, pero en la práctica no dejaba de serlo. Es decir, las mentalidades son herederas de esa tradición decimonónica. Entonces, eso todavía pesa mucho. No hay que olvidar que también estamos en un contexto en el que todavía se sigue reclamando el restablecimiento de los estados pontificios. Hoy en día vemos claramente que Ah, la pérdida de los estados pontificios fue una bendición para la Iglesia. A la altura de totalmente. 1870, mantener algo que pudo tener su sentido en la Edad Media o en el Renacimiento era un lastre. Y de hecho, gran parte de los problemas que hay en el pontificado de Pío IX derivan de esta necesidad de mantener el dominio temporal sobre unos territorios que no dejaban de ser un principado italiano más, con todo lo que se suponía, por mucho que se intentara hacer una política eclesiástica. Y no dejaba de ser visto el Papa pues, como un soberano temporal. Yo recuerdo, muy curioso, cuando estudiaba a Felipe II, aunque sea saltarnos un poco el tiempo, Sí, Felipe volvemos II, por ejemplo, unos cuantos siglos atrás. Felipe II tenía muy claro cuando tenía que enfrentarse al Papa, tenía una junta de teólogos que le aconsejaban, Felipe II no tuvo problema en declarar la guerra al Papa, pero cuando lo hacía se asesoraba para distinguir muy bien lo que era el príncipe italiano del sucesor de Pedro. Del sucesor Claro, de Pedro. entonces esto no deja de ser una cuestión un poco problemática. Pío IX no admitió la pérdida. León XIII, que es más Como más avanzado, ¿no? tiene Más. más sentido común, no digo más sentido común, sino tiene más sentido de la realidad, se da cuenta que, pero sigue, y de hecho todos los papas van a seguir reivindicando, hasta Pío XI, con los pactos lateranenses que van a solucionar el problema, en la cuestión romana está ahí latente, complicando muchísimo la política italiana. Esto se daría Sí, para para esto todo da otro programa, ¿no? para otros Pero hay que episodios. indicar que uno de los problemas que tienen los católicos italianos es que no pueden participar en la vida política de su país precisamente porque la Santa Sede no permite esa participación porque no reconoce este reino de Italia usurpador. Ya, 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 Entonces, sí. Entonces, el veto, vamos para vamos al centrarnos. famoso ¿En qué veto. exactamente el veto era una potestad que se daba a un Bueno, monarca? hay que Explícalo tener en bien. cuenta bueno, tampoco está claro. Es decir, se asumía que era así, pero no estaba escrito en ninguna parte. Se había utilizado. En la práctica, durante el antiguo régimen, había ocurrido Sí se en había varias utilizado. ocasiones, pero no estaba escrito en ninguna parte que los príncipes católicos, el rey de Francia, el emperador de Austria, el rey de España, tuvieran ese derecho, aunque ellos lo reivindicaran. Sí, 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 Entonces, sí. la cuestión base de nuevo, bueno, decías que hay que distinguir lo geopolítico de lo geoestructural. Bueno, yo tenía un profesor O sea, que, por no perder la mirada bondadosa bueno, pero en la sana intencionalidad de los cardenales. está todo entremezclado. Es un Sí, profesor mío claro, que, porque somos una unidad, es que no que podemos las tropas de dividirnos por Garibaldi, nada. decía que las tropas de ¿Perdón? Garibaldi, Ah, un profesor mío de Derecho Canónico y de Teología decía que las tropas de Garibaldi en 1870 las dirigía el Espíritu Santo, porque interrumpió el Concilio Vaticano I justo cuando iban a empezar a hablar sobre el claro. episcopado, en un momento en que la teología del episcopado estaba muy en mantillas y que aquello era una barbaridad. Bueno, pues también el Espíritu Santo, obviamente, Ayudó a través de actúa un bestia, en ¿no? estas realidades. Entonces, bueno, en este conclave estamos en un momento también de gran tensión. O sea, lo que está pasando en la Europa de preguerra, a pesar de que la Iglesia parecía que después de haber perdido estos pontificios, después de todas las políticas anticlericales del 19, había quedado ahí como un poco relegada, en el fondo todos reconocían el papel importantísimo del romano pontífice y su importancia. Por tanto, quien fuera el Papa no era indiferente.
Entonces, en este contexto hay que tener en cuenta también varias cosas. Dentro del cónclave hay como dos tendencias muy, muy fuertes. Una, los que apoyan a Rampolla en línea de León pontificado XIII. de León XIII, en la línea de buscar la concordia con Francia, mantener esas relaciones con Francia. Y luego hay otra corriente que busca diríamos, una preocupación más religiosa. Es una minoría que finalmente va a ser la que va a sacar La que adelante a logra dar la vuelta. Carto, pero que lo que tienen como objetivo sería una reforma de la Iglesia a nivel doctrinal. Fernando, con esto que ha comentado ahora Miguel Ángel de la influencia francesa, que a mí me ha sorprendido porque no me imaginaba que en el 19 el mundo católico francés todavía fuera tan pujante, que es lo que nos comenta Miguel. Tú, desde tu perspectiva en la parte cultural y política y social, esa influencia sobre, por ejemplo, el mundo de los carlistas o sobre España, ¿tú cómo lo percibes? Bueno, Francia ha tenido siempre, desde el siglo XVII, particularmente una influencia cultural en España innegable y sobre todo desde el XVIII, claro. Cuesta hoy concebirlo, pero mediado del siglo XVII lo español estaba de moda en Francia y se representaban obras de teatro en París españolas de nuestros autores más famosos y conocidos. Tuvo un gran impacto El Quijote y la obra de Cervantes en general. Y se hablaba español como hoy se habla inglés, digamos, se convirtió en el lenguaje de entendimiento, sobre todo en Francia. Es curioso, pero es verdad que lo adoptaron los franceses. Después de la muerte de Luis XIII, en 1643, con Luis XIV ya comenzó, digamos, pues un enfoque completamente distinto y ahí pues surge más lo que conocemos propiamente como Francia. Ese chauvinismo se hace más patente en la historia francesa. Y en lo que respecta a España, pues eso tiene su reflejo en el siglo XVIII sobre todo, aunque como digo, ya había influencias en el XVII, pero en el siglo XVIII tiene ya una influencia determinante en España con la llegada de la dinastía Borbón. Entonces, a partir de ahí, España ha configurado... Claro, la dinastía Borbón, el siglo XVIII es el siglo de la creación del Estado entendido como máquina burocrático-administrativa y, en consecuencia, pues también vemos la generación de una serie de instituciones, desde las academias de la lengua hasta los amigos del país, en fin, pasando pues por todo lo que se mueve en la sociedad española, ¿no? Y, en definitiva, lo francés tiene, pues eso, una influencia determinante y fundamentalmente en la cuestión cultural. En el siglo XIX, pues eso persiste, a pesar de la Guerra de la Independencia, eso no hace merma, digamos, en la influencia de lo francés en España. De hecho, Francia, aunque es la derrotada de las guerras napoleónicas, claro, tiene la suficiente habilidad, para eso estaba un señor que se llamaba Talleyrand, tiene la suficiente habilidad como para pasar de ser el derrotado a figurar entre los vencedores, jugada que repetirá en la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Bueno, pues efectivamente lo consigue y se suma a la Liga Santa y se suma al orden del Congreso de Viena, dirigido, entre otros, por Metternich, en teoría, pues el enemigo de Francia por austríaco, ¿no? Entonces, Francia tiene en España una influencia cultural determinante. A lo largo del siglo XIX, por ejemplo, modificaciones, los planes de estudio, modificaciones culturales, los planes de secundaria, de la universitarios, el idioma que hablan las clases cultas, además del español, en el país, etcétera, es el francés. Y lo será hasta realmente hasta los años 50, 60. Hasta del siglo XX, digo, del siglo XX. Sí. Era muy normal que... De hecho, nuestros padres aprendieron francés. El inglés no entraba en el plan educativo. A mí en el colegio, como primera lengua, la que me enseñaron fue el francés, como primera lengua extranjera, quiero decir. Fue el francés. Sí. El inglés lo aprendí luego ya por mi cuenta y tal, pero fue el francés el idioma que yo aprendí en la escuela, ¿no? Tienes razón, iba a decirte Mariano Rampolla. Tienes razón, Miguel Ángel, porque esto que estás comentando ahora, recordar lo que nos decía en el vídeo, que más de la mitad del colegio cardenalicio eran italianos, luego hay una representación potente francesa, uno solo australiano, uno solo americano, un polaco, 5 españoles, y es normal que los candidatos fueran entre un italiano y otro italiano, secretario de Estado, y uno que era el patriarca de Venecia, nada más y nada menos, pero empezó con mucha humildad en los votos, en el cónclave. Sí, Giuseppe Sarto. Es verdad que, curiosamente, León XIII había dicho al historiador Ludwig Pastor que uno de sus posibles sucesores era el cardenal Sarto. ¿Ah, sí? León XIII. Sí.
el propio León XIII, pero lo que se intuía al comienzo del cónclave es que quien más posibilidades tenía era el cardenal Rampolla. Es verdad que ya había recibido antes del cónclave alguna indicación por parte del gobierno austrohúngaro que se iban a oponer a su elección, porque consideraban muy filofrancés. Por el fondo, en un momento en el que estamos previos a la Gran Guerra, que se están creando las grandes alianzas que después van a estallar en 1914, Viena, que está en muy buena relación con Berlín y se está creando ese doble bloque. Sí, la Triple Entente, la Santa Alianza, sí. Entonces, Viena ve a Rampolla como muy filofrancés y antes del conclave se le avisa. Pero la cuestión va a ser ya dentro del propio conclave. El cardenal de Cracovia, el príncipe arzobispo de Cracovia, Jan Pavel Kucina, había recibido del emperador Francisco José una indicación de que contra el cardenal Rampolla, un texto que además pedía que se leyera en el propio aula cuando estuvieran reunidos los cardenales. Bueno, pues cuando estaban celebrando el cónclave, el cardenal de Cracovia pide la palabra cuando están iniciando el tercer escrutinio y en latín dice... El famoso veto. Me honro por haber sido llamado a este cargo por el más alto mando para solicitar humildemente a vuestra eminencia, como sagrado deán del Colegio de Cardenales y Cámaras de la Santa Iglesia Romana, notificar y declarar de manera oficial, por nombre y autoridad de Su Majestad Apostólica Francisco José, Emperador de Austria y Rey de Hungría, deseando hacer uso del antiguo derecho y privilegio, el veto de exclusión contra mi eminente señor Mariano Rampolla del Tíndaro. Roma, 2 de agosto de 1903. Cardenal Puzzina. Hablando en claro, elegid al que os dé la gana menos a Rampolla. No se puede elegir a Rampolla, el emperador se pone. Claro, eso generó mucha polémica porque hubo cardenales que... pero el hecho es que, bueno, esto influyó. Vamos viendo cómo poco a poco... Hubo hasta 7 escrutinios, ¿no? Según hemos visto en el vídeo. Claro, aquello se iba prolongando. Y Sarto, que incluso el propio Sarto pensaba que no era papal. Hay una anécdota también muy curiosa de Sarto con unos cardenales franceses. Un cardenal francés se dirige a él en francés y Sarto no hablaba francés. Y entonces se vuelve a dirigir el cardenal francés a Sarto en latín. Y entonces Sarto le responde que él no sabe francés y el cardenal francés le dice, si usted no sabe francés, usted no puede ser papa. Una cosa muy sintomático. Muy sintomático, desde luego. Poca humildad tenía el cardenal francés, ¿no? O sea, usted me puede hablar en latín, pero como no sabe francés no puede ser papa. Esto refleja un poco esa mentalidad, es decir, la importancia de en la propia Francia se tiene de su valor, del valor de Francia. Entonces, perdona, Miguel Ángel, ¿podríamos decir que, digamos, como que los cardenales franceses todavía arrastraban un complejo Aviñón, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, bueno, no habían superado el trauma de los 70 años del Papa en Aviñón, como si ellos cortaran el bacalao. No hace falta irse a Aviñón, es una mentalidad muy de la Iglesia francesa y es verdad que en el siglo XIX parecía que haberse superado, pero es esa mentalidad galicana que prácticamente había predominado en la Iglesia francesa hasta la Revolución y que todavía perdura en el XIX. Es decir, en la independencia de la Iglesia francesa, en la autonomía de la Iglesia francesa, verdad que en el XIX sí que se genera toda una corriente de espiritualidad, devoción al Papa. Pero en el fondo, en Francia, esto quizá puede ser un lugar común en lo del chauvinismo francés, pero no deja de ser algo real. Son hijos de su tierra. Y más en un momento en el que, repito, Francia es la principal potencia católica. Sí. Mire usted, nosotros estamos sosteniendo la mayor parte de las misiones católicas. La Iglesia francesa todavía no se ha producido esa separación brutal que va a hacer que además la Iglesia francesa quede totalmente en la pobreza cuando se le expropian, se nacionalizan todas las iglesias, las catedrales. Estamos todavía en una iglesia
que no ha sufrido ese trauma. Sí, 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 sí. Por tanto, es una iglesia que tiene un peso importante. Finalmente, podemos decir que todo este complejo de intrigas, de cuestiones geopolíticas o geodoctrinales, llevan a que se opte por una vía más pastoral. Es decir, en el fondo, el Papa León XIII había sido un gran diplomático, el Papa León XIII, un gran reformador de la Iglesia, obviamente, y hemos hecho alusión antes a la doctrina social, pero podíamos hablar de la renovación de los estudios teológicos con el tomismo, pero daba la sensación de que se había inclinado demasiado, o lo que se percibía, a lo político. Ahora se busca un papa pastoral. Y Sarto... y adentro, ¿no? Como para trabajar hacia adentro del pueblo católico. Sí, sí. Y Sarto es un hombre que ha pasado por todos los, diríamos, los grados de la jerarquía eclesiástica. Ha sido párroco de pueblo, ha conocido la realidad pastoral de primera mano, y eso va a influir también en su posterior ministerio. Es decir, la gran preocupación de Sarto va a ser la catequesis. Es el gran papa de la catequesis. La evangelización de los sencillos, de los humildes. También eso explica un poco la cuestión modernista, la crisis modernista, que daría para hablar largo y tendido. Pero la cuestión es que Sarto, Giuseppe Sarto, es alguien que ha conocido lo que es ser párroco, lo que es ser obispo, lo que es ser obispo de una sede de gran peso histórico como es Venecia. Es un papa que no es de curia, por eso va a escoger al cardenal Rafael Merri del Val como secretario de Estado, porque este sí es un hombre de curia, es un hombre políglota, es un hombre que conoce el mundo. Era un gran diplomático. Para que efectivamente compense su poco conocimiento de la curia y su poco conocimiento de la diplomacia internacional. Entonces, la elección se decanta por esta vía. Vamos a elegir un papa que sea pastor, que es lo que se necesita. Y que además era santo, era muy santo. Vamos a dar un paso adelante porque me ha parecido sumamente interesante y es algo que todos sabemos, que León XIII fue el gran impulsor de la doctrina social de la Iglesia, y yo creo que aquí nos tienes que dar algún tipo de explicación para comprender. Entendemos la doctrina social de la Iglesia, sobre todo enfocada a la ética en el trabajo, en el tema social, qué recomienda la Iglesia para un orden, una armonía social desde la ley natural y teniendo en cuenta a la persona como centro, ¿no? Entonces, me imagino que la doctrina social de la Iglesia surge en respuesta a algo que ya se vendría suscitando y aunque también vemos que después de las revoluciones industriales se fueron dando las primeras leyes laborales que iban poniendo un poco de orden, aunque sabemos que fue Felipe II, 5 siglos atrás, el que estableció el horario laboral de trabajo de las 8 horas y bueno, eso es algo que se conoce poco, pero en realidad ya desde los inicios del Imperio Español, de los virreinatos, se estableció el tema laboral. Pero no me quiero desviar para ver si nos puedes iluminar con la aplicación de la doctrina social de la Iglesia como respuesta ¿a qué? Bueno, hay una situación con el nacimiento y la explosión de la industrialización que indudablemente trae una serie de avances impensables, sencillamente impensables. Se multiplica la riqueza de una forma exorbitante en un lapso de tiempo muy corto. De repente se produce una aceleración histórica. Hay que pensar que hasta la industrialización, para que nos hagamos una idea del impacto que tiene en la historia y en la vida de las personas de aquel momento, hasta entonces la vida era una sucesión, digamos, entiéndase lo que quiero decir, de hechos monótonos, de días monótonos, por decirlo así. Tu vida iba a ser igual que la de tu padre era igual que la de tu abuelo que tu bisabuelo, y así sucesivamente. Es decir, no había grandes cambios. Pero la industrialización de repente acelera todo el proceso histórico, lo lleva hasta el vértigo, y las cosas cambian de una manera, como digo, vertiginosa, de una manera increíblemente rápida. Bueno, es una sensación que tenemos también hoy en nuestros días, pero sin duda. Pero que procede de entonces, ¿no? Y ese impacto de la industrialización cambia por completo todo. Cambia las mentalidades, cambia las sociedades, cambia las formas de vida, cambia las creencias, lo cambia todo. Pero está basada en un sistema de producción determinado. El sistema de producción es un sistema, por eso se conoce como capitalismo,
es un sistema de producción que no necesariamente es lo mismo industrialización y capitalismo, no es necesario porque se puede dar capitalismo sin industrialización y se puede dar industrialización sin capitalismo. Pero en fin, lo cierto es que surge en Europa Occidental de esa manera. Bueno, pues el sistema es un sistema que prima el capital por encima de cualquier otra consideración. Entonces, bueno, pues en ese marco el trabajo se convierte en una mercancía, nada más. Se produce el fenómeno de alienación que denuncia Marx. Yo, a mi juicio, desde luego, de modo absolutamente certero y lúcido. La crítica que hace Marx al capitalismo es una crítica perfectamente asumible en muchísimos aspectos. Y, bueno, lo que sucede es que comienzan a funcionar como reacción ante los excesos y ante las injusticias del capitalismo, del liberalismo económico, en definitiva, que es condenado, por cierto, por la Iglesia, el liberalismo económico, pero aparece una reacción en forma de defensa de los trabajadores, que son los sindicatos. Por cierto, que la Iglesia, por decir así, bendecirá y reconocerá que su nacimiento fue perfectamente justo y de hecho, perdóname, en la encíclica social de las tres grandes encíclicas que escribió Benedicto XVI, si no recuerdo mal, in Caritas in Veritate, habla de los sindicatos, el Papa Benedicto. Claro. Pero es que se habla ya en el siglo XIX, Paloma. Es que, vamos a ver, la doctrina social de la Iglesia nace como respuesta a dos cosas fundamentalmente. De un lado, la injusticia social real que se vivía y que era atroz. Recordemos que trabajaban niños de 8, 9 y 10 años en las fábricas y les ataban. Y eso no ha cambiado, eso sigue ocurriendo hoy en otros lugares del mundo. Por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que se ha desplazado a otros sitios. Aquí nos las damos de defensores de los derechos y de ampliaciones de derechos, pero donde no los tienen es en Bangladesh. Allí es igual, allí es donde siguen haciendo los pantalones, las camisas, los zapatos, zapatillas y tal. Bueno, pues a los niños se les ataba a las patas de las mesas para que no se escaparan a jugar. Tenían que estar trabajando y algunos trabajos solo los podían hacer los niños, además, en aquellos momentos, porque claro, eran los que tenían los dedos lo suficientemente pequeños como para trabajar algunas cosas, mecanismos de precisión, etcétera. Las mujeres, bueno, pues las mujeres trabajaban, daba igual que estuvieran embarazadas o no. Es decir, no había derechos a que la mujer descansase, a que la mujer al parir tuviese absolutamente nada. O sea, si no querías, como mucho, al parir, al dar a luz, como mucho la mujer podía quedarse unos días en casa, por supuesto, de ninguna manera remunerados y te guardaban el trabajo. Eso si el patrón era bueno y era un tipo, en fin, con moral y con ética y tal, que muchos te decían que era tu problema si dabas a luz y que si no venías mañana, el día del parto o el día siguiente, habías perdido tu trabajo. Esto no es exageración, esto es así. O sea, una explotación real, una falta, o sea, la persona no era un simplemente medio de producción y no tenía, sin tener en cuenta nada de calidad humana, de sentido humano, ¿no? Humanizador. Claro, no entender que el trabajo forma parte de la naturaleza, por decir así misma, del hombre. Es decir, que el trabajo es un medio de realización humana. No es solamente el trabajo nos dignifica, eso lo recalcaba siempre mucho Juan Pablo II. Por razones de dignidad. Bueno, en definitiva, la doctrina social de la Iglesia se plantea, por tanto, como una respuesta a dos cosas. A una injusticia social real y al nacimiento del movimiento obrero. Algunos historiadores de lo social han querido analizarlo desde el punto de vista del cinismo y decir que, bueno, la Iglesia se posiciona porque como había nacido el movimiento obrero y demás, pues la Iglesia lo que hace es tratar de que los obreros no se afilien al comunismo y al anarquismo y tal y cual. Bueno, sin que eso tenga una parte de verdad, porque es natural, por otro lado, es lógico y es bueno, lo cierto es que es un posicionamiento ante la injusticia social que es anterior, y ahora lo contaré brevemente, al nacimiento del movimiento obrero como lo entendemos. O sea, lo que existía era lo que luego el marxismo despectivamente ha denominado el socialismo utópico, pero no estaban ni prácticamente organizados, ni tenían derechos ninguno, ni estaban formulados al estilo de lo que luego fue la primera internacional a partir de 1864. Es decir, que no fue solamente una reacción, digamos, en ese sentido, sino que era también una reacción, no para evitar un mal mayor, sino por razón de la injusticia social existente. De hecho, se habla del salario justo, de la inclusión de la clase obrera en la sociedad, que es un tema particularmente importante, del derecho de acceso a los mismos bienes por parte de las clases trabajadoras. Se trata lo que es la relación trabajo-capital y, bueno, con la finalidad de establecerla sobre unos pilares justos y que no sea solo el capital el que tenga los derechos del trabajo y los derechos de los beneficios. Y todo, como bien decías antes, basado en la dignidad de los hombres como hijos de Dios. Es en esto en lo que se basa la doctrina social. Cuidado, porque últimamente
hemos asistido en España, no solo en España, pero en España ha sido particularmente interesante, además porque nosotros somos españoles, a un debate sobre la cuestión de la justicia social. Exacto, sí, lo he seguido con interés. Como concepto, como término, como tal, que era no sé qué, bueno, en fin, determinados sectores normalmente liberales han descalificado la justicia social porque eso es como de rojos y cosas no sé qué. Bueno, quiero decir aquí que la expresión justicia social está inventada fue acuñada por un sacerdote italiano, Luigi Tapparelli, en fecha tal como 1843. Fíjate. O sea, que de ayer es la broma y además procede de un sacerdote italiano. Por tanto, digo, en 1843 también para demostrar que no es una mera respuesta al movimiento obrero, al marxismo o al anarquismo, sino que obedece a una preocupación genuina y auténtica por parte de la Iglesia acerca de la cuestión social. Algo que, por cierto, muchos no le perdonan. Y luego eso pues da un salto. Como tantas cosas, Fernando. No le perdonan a la Iglesia tantas cosas. Por supuesto, lo curioso es que muchos de los que se oponen a esto dicen ser católicos y sin embargo se oponen a los criterios de justicia social, que luego, pues recordemos en Pío IX, con Pío IX en Cuenta Cura en 1864, que por cierto es el mismo año de la primera internacional que se celebra en Londres, condena el socialismo y el liberalismo económico y lo condena, este último, porque excluye la moral de las relaciones económicas, que es un tema absolutamente presente en lo que está pasando hoy. Totalmente. Y no solamente en las relaciones económicas, que por supuestísimo y que sí, sino también en otras cuestiones, pues cuando hablamos desde los puntos de vista o cuando se expresan los puntos de vista liberales, por ejemplo, al respecto de los vientres de alquiler, de la ideología de género y tantas otras cosas. Bueno, pues es condenado ya entonces por Pío IX en 1864. Y luego tenemos la famosa Rerum Novarum de 1891 de León XIII, donde se habla del derecho a la propiedad privada, por supuesto, sí, claro, porque es algo sobre lo que crece el hombre. El ser humano no se concibe sin propiedad privada, es la proyección del hombre sobre sus cosas, es que es algo innato, es natural, nacemos con eso, no es el fruto, como pretendía Rousseau, de una especie de sorda lucha, pelea por la propiedad sobre la tierra y tal y cual, no tiene nada que ver, es decir, nacemos con ese instinto, digamos, de forma hecho, perdón, Fernando, te estoy oyendo y es que me viene el octavo, si es el octavo mandamiento, ¿no? El no robarás. O sea, el no robarás, no hurtes de lo ajeno que puede ser propiedad o puede ser común. O sea, es que ya viene desde el pensamiento de Dios, sabe cómo somos, ¿no? En este desorden que tenemos los humanos. Pues sí, la verdad es que es natural y por eso precisamente pues figura en los mandamientos de la ley y figura, en fin, en todo el desarrollo de la tradición. De manera que, bueno, no solamente habla del derecho a la propiedad privada, sino también junto a ese derecho, el derecho a los sindicatos. Bien entendido que, lógicamente, para la Iglesia, para León XIII y para toda la doctrina social, los sindicatos no pueden encarnar una doctrina de odio, una doctrina de lucha de clases, que es por eso por lo que está condenada la lucha de clases. Lo que la Iglesia sostiene a través de la doctrina social es que hay que hacer inviable la lucha de clases precisamente por hacerla inútil. ¿Por qué? Porque se instaure la justicia en las relaciones laborales. La lucha de clases es la consecuencia de una situación de injusticia a través de la cual lo más fácil es llevar a quienes padecen la injusticia al terreno del odio. Lo que hay que hacer es resolver en el terreno de no solamente de la caridad, sino de la justicia en sí mismo, resolver los problemas entre el capital y el trabajo. Y es por eso que se considera que ahí es donde nace la doctrina corporativista, es decir, la doctrina que pretende, a través del pacto, de la negociación y del entendimiento, que pretende esa armonización, por llamarlo de alguna manera, entre capital y trabajo, que pretende que capital y trabajo sirvan a un mismo fin, que es un fin social, y que para eso existen, y por tanto no se debe sacrificar el trabajo a los intereses del capital, sino que el capital debe ser puesto al servicio de algo tan sospechoso en nuestros tiempos como es el bien común. Fíjate, algo tan sospechoso. Entonces, fue un gran papa, ¿no, Miguel? Sí, responde a una situación muy, muy difícil de la vida de la Iglesia y la afrontó pues, con gran energía. Encauzó varias cuestiones a nivel doctrinal y sobre todo yo creo que puso las bases para una profunda renovación de la vida cristiana, porque esa apuesta por la catequesis, por la liturgia. Y el acceso a la primera comunión de los niños desde los 7 años. En el fondo no deja de ser acabar con el último resabio de jansenismo, es decir, que la comunión
no es un premio porque uno sea bueno, sino que es la ayuda que el Señor nos da para alcanzar la santidad. Entonces, pues en Justo cuanto los todo lo niños, contrario. claro, en cuanto los niños tuvieran ya uso de razón, capacidad de distinguir El bien la del mal. diferencia entre el pan eucarístico y el pan normal, que pudieran comulgar. Todo su afán profundamente renovador, pues yo creo que tras un papa de talante más diplomático, efectivamente, como era León XIII, que sin olvidar, y lo hizo, lo hemos indicado anteriormente, la vida interna de la Iglesia y dar un gran impulso a varios ámbitos, incluso algunos están un poco olvidados y eran tan necesarios como la doctrina social de la Iglesia, pues era un papa profundamente pastor. Que no digo que no fuera León XIII, pero es diríamos, yo creo que se entiende cuando uno dice Sí, sí, un sí, papa pastor, un papa, el buen pastor. un El buen párroco, un pastor. párroco del mundo. Es decir, esa quizás sea la mejor definición de San Pío X, un papa que fue párroco, Sí, que había sí. sido párroco de pueblo y que eso lo va a proyectar en lo que es la vida de la Iglesia. Y sin embargo, además, siendo, corrígeme si me equivoco, pero ya me he leído como, si no recuerdo mal, 2 o 3 biografías de Pío X, pero hace muchos años, entonces mi memoria ya me puede fallar. Pero que creo que siendo obispo incidió muchísimo en la formación de excelencia en los seminarios, o sea que también fue un gran reformador Sí, dentro él de tuvo o una sea, gran... reformador, innovó en la formación de los sacerdotes, ¿no? Fue Sí, así. también tiene una gran preocupación por la formación del clero. Esto es una constante también en los papas de principios del siglo XX. Un clero bien formado es un clero que va a poder cuidar bien del pueblo de Dios. En un momento en el que todavía no hay un desarrollo del apostolado seglar, en el que el peso recae sobre todo en el sacerdote, la importancia de unos sacerdotes bien preparados humana y espiritualmente. Y este fue uno de los puntos en los que, claro, cuando uno ha vivido la realidad pues, de una parroquia, de una diócesis, pues conoce las luces y las sombras. Claro, Uno de conoce los, todo. quizá el problema que podía derivarse de de unos cardenales exclusivamente de curia es que efectivamente tiene un conocimiento, diríamos, de lo que es la diplomacia, de lo que es la realidad internacional, pero a veces, pues estas realidades que cuando uno las ha vivido pues en primera persona, las ya muy interiorizadas, pues quizás puede quedarse un poquito diluido. Pues yo creo que Tú esta como fue... eres, como digo yo, Miguel, como tú eres prete, lo voy a decir yo, lo voy a decir yo y tú no. Vamos, que no hemos cambiado mucho, no ha cambiado mucho la realidad y han pasado 100 años, 120 años. Bueno, el ser Porque humano no... ese estar los de la curia un poco in albis, diríamos, y que no se enteran ni del nodo en muchas ocasiones de la realidad de la gente, pues sigue ocurriendo, ¿no? Es que son las dinámicas al final de la historia y hay unas circunstancias que son muy, muy complicadas, lo cual no significa que en la curia, ¿vale? Te lo digo por el conocimiento que tengo de mis En estancias Roma. en Roma y también por la historia, es decir, ha habido figuras, el propio cardenal Merry del Val, que da la sensación de un gran diplomático, bueno, pues él atendía pastoralmente a jóvenes en el Trastevere, incluso, bueno, que parece que la púrpura tapa Cardenal Segura en su etapa de exilio romano, pues era conocido también por la atención caritativa que él tenía en su iglesia titular de Santa María en Trastevere. Eso ocurre como en todas partes. Y hoy en día, en algunos seguro que también. Sí, indudablemente. Hay Sí, cosas, hombres de iglesia, hombres de Dios, y antes, mira, hay uno, el cardenal, que no cae, bueno, que no cae muy bien a mucha gente, pero el cardenal Parolín, cuando le preguntan, ¿usted cómo se define? Que es el actual secretario de Estado. Él dice, ante todo, soy un sacerdote. O sea, lo tiene sellado en la sangre, lo tiene metido en vena. Luego ya que les permita hacer otras labores caritativas y sacerdotales más allá de su cargo,
pues no lo sabemos, ¿no? Es difícil conocerlo. E indudablemente una de las cosas que también se incide, al menos actualmente, pero siempre, al menos teóricamente, pero siempre se incide es que el trabajo en la curia no deja de ser un servicio a la Iglesia Universal. Es una Totalmente. actividad pastoral, obviamente con su propia peculiaridad, como la actividad de los nuncios, y podía dar testimonio de algún nuncio que junto con su actividad diplomática pues tiene una intensa actividad pastoral en la medida que puede. Muchos. Por tanto, Por bueno, lo que pues yo conociendo. creo que también los tópicos no dejan de impedirnos conocer una realidad que luego mucho más rica y mucho más dinámica. Totalmente. Y tenemos que hablar de nuestra bella catolicidad sin ser tontos y sin mirar para otro lado, obviando la realidad que sabemos que existe, pero porque somos humanos y porque como somos pecadores, esto yo creo que es la gran belleza de esta iglesia, ¿no? Nos critican por todas partes, pero al final decimos, bueno, pero ¿qué me vais a contar? ¿Qué nos vais a contar? Que no sepamos, ¿no? Que esto es un volver a empezar permanentemente y somos la única institución en toda la historia, bueno, los judíos también, pero que estamos en pie, ¿no? Después de 2000 años. Por algo será. Sí, sí. Simplemente, ya prescindiendo de la dimensión sobrenatural, analizando la Iglesia como sociedad meramente humana, no hay ninguna institución que haya pervivido 2000 años y además idéntica a sí misma, porque al final Es verdad. no deja de ver una identidad esencial en lo fundamental. Pueden variar las formas externas, pueden variar el ropaje que envuelve, pero lo nuclear El meollo es el que no es deja que de ser tampoco es tanto. el anuncio del querigma, Cristo muerto resucitado por nosotros, y lo que eso conlleva. Bueno, pues la Iglesia lo ha mantenido Y la desde la Virgen época de los como, apóstoles. Claro. exactamente, y la Virgen como Por nuestro gran tanto, estandarte. Sí. repito, que aunque prescindiéramos de lo sobrenatural y dijéramos, bueno, vamos a analizar la Iglesia como en clave, pues no sé, marxista, como una institución opresora y, bueno, pues no hay ninguna institución opresora que haya durado 2000 Que haya años. durado tanto, Entonces, exactamente. mira la Unión Soviética ni dónde están las divisiones de Stalin, que preguntaba el Eh, de Pío XII. exactamente. Pues por eso yo creo que también hay que tener en cuenta pues, esta realidad de una iglesia, como decían los teólogos medievales, iglesia siempre reformanda, es decir, la iglesia siempre tiene que estar en continua reforma porque la realidad humana pues conlleva estas limitaciones, estas debilidades, estos pecados, pero también en esa realidad humana actúa la gracia y brota la santidad. Es así. Vamos avanzando en este cónclave. La verdad es que yo estoy encantada porque oyéndoos a uno y a otro nos está dando un panorama sumamente completo de lo que fue aquel cónclave de 1903 y como se titula esta serie en todo su contexto, el contexto cónclave. Explícanos un poquito, Fernando, por esto que ha dicho Miguel Ángel, de que la cuestión de los estados pontificios, algo que yo creo que tanto León XIII, bueno, ya Pío IX como León XIII como Pío X tuvieron, Benedicto XV también, o sea, la cosa estuvo ahí muy latente, pero él cuando ha dicho que los católicos italianos protestaban porque no podían participar en política después de la unificación, ponos así brevemente un poco explicanos toda esta explicación de este contexto. Bueno, el Papa tenía poder terrenal. Está muy bien reflejado en una película, por si alguien no la ha visto, le gusta el cine particularmente, que es El tormento y el éxtasis, donde se retrata la relación del Papa Julio II con Miguel Ángel, nada menos. Ah, sí, claro, sí, creo que la he visto. Sí. Es una película extraordinaria, está protagonizada por Charlton Heston, entre otros. Es verdad. Ahora mismo no me sale el nombre de quién hacía de Julio II, es un actor, Rex Harrison. Sí, bueno, que dicen que en la Capilla Sixtina, en alguna parte de los que están en el infierno o en el purgatorio, creo que en el infierno, Miguel Ángel puso la cara del Papa, de Julio II. Creo que está por ahí. Puso el Papa. Sí, porque tenían una relación verdaderamente terrible, ¿no? Entre los dos, sí. pero absolutamente terrible durante muchos años y, en fin.
Bueno, pues ahí existen los estados pontificios, ¿no? Estamos a finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. No solamente eso, sino que proceden, por lo menos de forma ininterrumpida, que sepamos, dejemos al lado la cuestión de la donación de Constantino, existen desde mediados del siglo VIII. Se suele citar la cifra de la fecha del año 756 y luego ratificado por Carlomagno. Es el siglo VIII y existen hasta 1870, podemos decir, hasta la unificación italiana. Hasta la unificación italiana. Los estados pontificios no eran una gran extensión de terreno, más o menos venía a ser entre la zona de Roma, el Lacio, Umbría, la Romaña, un poco el centro, del centro de Italia, tengamos en mente el mapa, ¿no? La bota italiana, del centro de Italia hacia el noreste, por entendernos. Y tal. Bueno, a las alturas de 1860, cuando comienzan las guerras de unificación, a esas alturas los estados pontificios apenas eran Roma y un poquito más. O sea, la región un poco del Lacio, poco más, no tenía más poder. Pero eso le convertía al Papa en un soberano, en un rey, realmente. Claro. Es que eso quizá muchas se nos pierde de vista el hecho de que el Papa durante siglos fue el soberano de Roma. Claro, siempre, el rey de Roma. Claro, siempre pensamos nos viene la imagen del Vaticano, ¿no? La Basílica de San Pedro y los... Pero claro, es de toda la ciudad de Roma y de alrededores, sí, hasta Ostia y hasta... Sí, claro, sí. Tenemos un refrán español que es, hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. O sea, el rey de Roma, era el rey, el Papa era verdaderamente el rey de Roma. Bueno, pues mantiene esa posición hasta la unificación italiana, efectivamente. Entonces es soberano, un soberano terrenal, un soberano temporal. Y eso exige, claro, pues una condición de súbditos a quienes están bajo su imperio, como es natural, bajo su mando. Claro, eso ponía al resto de los católicos italianos, que sin duda ninguno era mayoría, les ponía una tesitura muy complicada, porque, claro, tenían que obedecer al Papa en condición de ¿qué? ¿De soberano o en condición de papa, de jefe de la Iglesia? Recordemos que el condestable de Borbón, cuando el saco de Roma en 1527, entró en Roma de rodillas por ser papa, pero con la espada en la mano como soberano temporal. Y de hecho, bueno, pues se produjo el famoso saco de Roma, que fue algo verdaderamente terrible, perpetrado por los ejércitos imperiales, una gran parte de los cuales estaba constituida por protestantes, que lógicamente luteranos, que aprovecharon las circunstancias. Pero bueno, refleja que efectivamente el Papa es un soberano político, ¿no? Sí. Y a los católicos les suscitaba un gran problema, porque claro, el Papa, los estados pontificios se oponían a la unificación italiana por varias razones. Una de las razones es que la unificación italiana estuvo dirigida por masones, sobre todo carbonarios. Y claro, lógicamente tenían unas finalidades de tipo ideológico que la Iglesia no podía compartir. No tanto la unificación de Italia, que no les parecía tan mal, sino esas conexiones de los dirigentes unificacionistas con la masonería y de la propia dinastía Saboya. De la propia dinastía Saboya. No es ningún secreto que Víctor Manuel, si no era masón, no andaba muy lejos, y con probabilidad lo era. O, por ejemplo, el rey que nos mandaron aquí, Amadeo de Saboya, en el momento cumbre del prestigio de la dinastía en Italia, que llega precisamente a España a finales de 1870, Amadeo de Saboya era también, pertenecía también a la masonería, como quien le trae a España, el general Prim, que pertenecía a la masonería y que es asesinado también por masones. Exacto. O sea, es decir, es que la importancia de la masonería es vital en esta época, bueno, y en la nuestra, pero quiero decir... Y en la nuestra también. Son los de la mano negra que me hace la cuna, ¿no? En casi claro. Entonces, bueno, tienen un enorme poder, lógicamente un enorme poder político, y claro, el Papa, bueno, pues se opone por varias razones, pero una de ellas es esta. Y entonces, claro, a los católicos pues se les suscita el problema de qué hacer. ¿Hasta qué punto tengo que obedecer al Papa? Un patriota italiano, por ejemplo, pero que fuera católico, pues tenía un conflicto de conciencia verdaderamente importante. Hasta que no termina el proceso unificador en 1869-70, cuando se estaba produciendo además el Concilio Vaticano I, hasta que no termina eso, y el Papa, bueno, se considera a sí mismo como prisionero en Roma. El Papa se niega a salir de Roma a partir de ese momento y no lo hará hasta que se firme el 11 de febrero de 1929 con Mussolini, se firman los pactos de Letrán entre la Iglesia y el Estado italiano que permiten ya al Papa, pues en fin, tener el reconocimiento de una... Estado, ¿no? Es cuando nace el Estado Vaticano, ¿no? Eso es cuando nace el Vaticano como un reducto verdaderamente simbólico del antiguo poder del Papa y sobre todo para generar una zona, un ámbito en el que el Papa pueda pues, ser un soberano, no pensando ya en la condición terrenal de soberano, sino ejercer su función pastoral sobre espiritual. el conjunto
de los católicos, efectivamente. O sea que sí, fue verdaderamente un gran problema para los católicos italianos. Y no solo italianos, porque el asunto trascendió a la propia península italiana, puesto que lo que se estaba planteando ahí era si el Papa debía tener soberanía temporal o no, que era una vieja querella que procedía de la Edad Media, de la época de las investiduras, y hasta Constantino, hasta desde Constantino a comienzos del siglo IV. O sea que eso... Y en el siglo XI el gran Gregorio VII fue el que dio el gran impulso a la reforma para separar ese poder temporal del poder espiritual. O sea, ha sido una constante en la Iglesia el lograr la independencia. O sea, la independencia, perdón, la delimitación clarísima del poder temporal y del poder espiritual, y ya desde tiempo de los visigodos y San Isidoro de Sevilla. O sea, es algo que siempre ha estado ahí latente en la Iglesia, en ese proceso de evolución, de comprensión de sí misma, ¿no? en el mundo. Damos un paso adelante. Dime. No, simplemente una punto, decir que normalmente esto se interpreta en la clave de que la Iglesia se ha valido del poder político, ¿vale? Y se ha inmiscuido en terrenos que no le son propios, lo cual es verdad. Es verdad, claro, sí, hace siglos. Pero básicamente no olvidemos, que esto tiene su importancia, que es que en el origen es al revés. Es decir, es el poder político el que se inviste de un poder espiritual en Roma, en el siglo IV, Constantino, para avalar su propia legitimidad. Es decir, que no es la Iglesia la que se convierte a la política, sino que es el poder político el que llama a lo espiritual a la Iglesia. Y de hecho las invocaciones a lo largo de la historia de los mandamases, de los jefes de Estado, de los grandes jefes militares, de los monarcas, de los emperadores, etcétera, al poder espiritual es continua. La impetración a la ayuda de Dios y a rodearse de personajes de la casta sacerdotal es continua y permanente. Lo digo porque siempre se cargan las espaldas de los mismos esta relación entre el Estado y la Iglesia, entre el poder temporal y el poder espiritual. Y yo creo que reconociendo que efectivamente ha habido ocasiones en las que la Iglesia, por supuesto, en fin, habría mucho que hablar y mucho que censurar, también hay que hacerlo con quien comparte el estrellato con la Iglesia, que es el poder temporal. Bueno, no hay más que... Me recuerdas ahora oyéndote a Chávez, ¿no? ¿Te acuerdas de Chávez, que era muy católico? Y bueno, en fin, sí. Pues y los papas lo saben, ¿no? Siempre se ha dicho que los papas, sobre todo estos últimos papas, que Juan Pablo II, que eran tan mediáticos y tal, ellos son conscientes de quién acude a Roma a hacerse la foto con el Papa por su propio interés. O sea, que eso, pero vamos, la Iglesia sabe mucho porque es sabia y maestra, ¿no? Damos un pasito adelante, Fernando, a ver qué vea. Bueno, yo creo que esto es muy importante con lo que dice, con lo que dice Miguel Ángel, ya hemos llegado ya hemos pasado la elección del Papa Pío X, que él escribió una gran encíclica y hemos recordado que fue un gran catequista, un hombre o sea, eligieron a un verdadero pastor, a San Pío X, pero también fue un hombre muy agudo intelectualmente y muy firme en atacar y en contrarrestar al modernismo. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, fundamental porque además, Paloma, esto es algo que está presente, yo diría que no hasta el día de hoy, sino que el día de hoy más que nunca. Con lo cual, sí, o sea, el error de base del modernismo yo creo que nos explica algunos pontificados muy recientes, muy recientes, yo creo que nos lo explica con bastante claridad. Efectivamente, en 1907, Pío X pues, escribe Pascendi Dominici Gregis, en la cual condena el modernismo. El modernismo, aunque hunde sus raíces con anterioridad y no en vano, decía Chesterton aquello de que cualquier avance que os queréis al que os queréis asistir en vuestra época no es más que la reedición de una vieja herejía. Es decir, que esto de algún modo siempre ha existido, pero es a partir sobre todo de la aparición de la obra El Evangelio y la Iglesia de Alfred Loessy en 1902 cuando se establece o se escribe, se teoriza sobre una interpretación puramente simbólica de los dogmas que se compadece bien, por otro lado, con el espíritu de la época, porque el espíritu de la época es historicista y, por tanto, ese historicismo lleva a la relativización de los valores en el plano secular y en el plano del laicismo en el plano de la Iglesia, pues lleva a la consideración de que los dogmas, bueno, no tienen exactamente valor por sí mismos, sino que son una especie de aproximación a la verdad. Valían para aquellos hombres más o menos brutotes del pasado para que lo entendieran en dos palabras, porque claro, no les íbamos a explicar, no sé qué. O sea, en el fondo es una postura de una gran soberbia, creyendo que quienes nos antecedieron eran poco menos que idiotas
y que solo nosotros estamos capacitados para entender cosas que ellos, desde luego, bueno, pues no lo estaban, ¿no? Entonces, el error de ese modernismo básicamente consiste en eso, es una especie de historicismo, que era la corriente prevaleciente en la época, trasplantado a la Iglesia. Claro, ante eso, en fin, se reacciona, ¿no? Y Pío X recogerá, a través de las afirmaciones del Concilio Vaticano I, pues las ideas que forman parte de la tradición, ¿no? Las ideas que ha defendido la Iglesia siempre. Así que, por decirlo de alguna manera, y visto a la luz, como digo, de lo que está sucediendo hoy en la Iglesia, lo que cabe decir es que el modernismo es una especie de adaptación de la fe a las circunstancias históricas y que son errores propios del orgullo, como decía Pío X. Bueno, si echamos un vistazo a nuestros propios tiempos y a lo que está pasando, creo que refleja muy bien el mundo de la Iglesia en esta tercera década del siglo XXI, francamente, en cuanto a lo del orgullo y en cuanto a la adaptación de lo que ha sido magisterio y tradición y creencias e incluso dogmas de la Iglesia a la realidad social y política de nuestro tiempo, que parece exigir su modificación. Aunque no sea persona de Iglesia precisamente, pero recordemos cómo hace como unos 10 años Hillary Clinton en un discurso dijo que los gobiernos deberían tener la capacidad de modificar los dogmas de las confesiones religiosas para adaptarlos a la realidad. Bueno, que un personaje como Hillary Clinton diga esto... Perdón, repite, que los gobiernos tenían que tener la capacidad de modificar los dogmas. Sí, bueno, que los gobiernos tenían que tener esa capacidad, claro, porque hay dogmas que pueden ser hoy conceptuados pues desde pronatalistas hasta antifeministas, y entonces los gobiernos deben tener la capacidad de prohibir eso y de, en fin, pues pedirle a las iglesias que lo reelaboren. Bueno, como digo, que lo diga Hillary Clinton se puede entender, pero que esas cosas se oigan desde dentro de la propia Iglesia es lo que resulta particularmente lacerante. Y como digo, Pío X ya lo vio, pues en 1907, hace, pues fíjate, 117 años, ¿no? Y hizo un retrato, pero vamos, al óleo, de lo que estaba pasando entonces, y probablemente sin saberlo, pero de lo que estaba pasando, pues eso, 117 años después en el seno de la propia Iglesia. Es decir, Fernando, aparte de una soberbia, porque es lo que late la soberbia de fondo, es como un predominio, un querer hacer un predominio de la razón, sí, minusvalorando la fe, y bueno, es que es natural, es lo que decía Benedicto XVI, estamos en la dictadura del relativismo, la verdad ha sido erradicada, la verdad se nos ha metido dentro, lo que cada uno piense es la verdad, en lugar de lo que establece la metafísica, la realidad está fuera de nosotros, la verdad está fuera de nosotros, y Dios nos ha dado la inteligencia para adherirnos y buscar esa verdad, y lo mismo con la fe, ¿no? O sea, el diálogo fe-razón, y tienes toda la razón, en los tiempos que vivimos, pues sí, pues dentro de la Iglesia también subyace de una forma latente muy fuerte ese modernismo que al fin y al cabo es denostar una de las tres patas fundamentales, que es la tradición y la transmisión de la fe a lo largo de los siglos. Pero, ¿no? Bueno, eso por supuesto, eso de manera frontal, eso, no, o sea, quiero decir, ahí no disimulan, eso efectivamente nada. Es el objetivo. Pero es que además, dentro de ese ultrarracionalismo, por decirlo de alguna manera, han llegado incluso a cuestionar aspectos como la historicidad de Cristo, que ha sido algo procedente sobre todo de la teología protestante, de la teología luterana, a través de Harnack, a través de Bultmann, fundamentalmente, que llegan a decir cosas como que probablemente Jesús de Nazaret no existió. Y por supuesto, es un mito. Sí, sí. Bueno, hoy por supuesto es algo completamente superado porque nadie duda de la existencia de Jesús de Nazaret, pero estamos hablando de la teología protestante de comienzos de siglo y luego hasta los años 50, 60, vamos a decir, ¿no? Se han buscado todo tipo... La influencia que ha tenido. La influencia que ha tenido tiempo después en la Iglesia Católica. Es curioso porque incluso cuando los propios luteranos han abandonado determinadas tesis, la Iglesia Católica las estaba adoptando. Bueno, algunos, hay que matizar, la Iglesia no, pero sí. Algunos teólogos desviados algunos teólogos de una gran trascendencia, de una gran importancia y muchas veces presentados y defendidos por la curia, ¿eh? O sea, que algunos de gran trascendencia y tal, y ha sido verdaderamente, y sobre todo en el aparato teológico. Sobre todo en el aparato teológico. Sí. Que es una cosa verdaderamente sorprendente. Entonces, una de las cosas que ya decían por entonces los modernistas era que, bueno, que la condición divina de Jesús era, bueno, pues podía ser dudosa. Era la explicación que en su momento daban a esa predicación de carácter moral y éticamente superior por parte de un personaje como Jesús de Nazaret. Pero que la condición divina
podía ser revisable, incluso venían a decir. Por tanto, no hagamos de eso el centro de la cuestión. Ellos temían, en cierta manera, porque era un temor el que había detrás también, ellos temían, en cierta manera, que se pudiese demostrar la no existencia de Jesús. Por eso Bultmann, al que he citado antes, el teólogo luterano, decía que era indiferente si Jesús había existido o no. Sí, o sea, pues imagínate. Bueno, él, claro, desde su punto de vista teológico, lo que defendía era, si Dios se ha valido para que tengamos fe de la no existencia de una figura, de una persona, ¿qué más da? Lo importante es que tengamos fe. Claro, como para el luteranismo lo esencial es la fe y no son las obras y tal, está en esa, digamos, Sí, en esa... si quitas la encarnación de Dios, si quitas a Jesucristo de la ecuación, ¿qué fe es esa? O sea, es una cosa... No solo eso, es que en el credo, que es la compilación en Nicea fundamentalmente, la compilación de las creencias dogmáticas, de las creencias de la fe, llegamos a decir nada menos en tiempos de Poncio Pilato. Es decir, que damos un dato histórico. Por tanto, claro, y son los dogmas y son las creencias y tal. Por tanto, sí, pero ¿qué pasaba si se demostrase, como los protestantes apuntaban con énfasis, que Jesús no había existido? ¿Qué pasaría? Toda la fe caía y tal. Por tanto, los protestantes se habían fabricado una explicación alternativa para no tener que jurar de la fe por si acaso fallaba la historia. Bueno, Fíjate, esto penetró en el catolicismo. Esto que estás comentando ahora me está recordando justo un libro que me estoy leyendo de George Weigel, que se titula The Next Pope, y el otro día, ojeando en la piscina, felizmente, estas cosas que puedes hacer, leí una cosa muy interesante que yo desconocía, y es que justo antes, en los tiempos antes del Vaticano II, los teólogos protestantes y los teólogos católicos se reunían y entonces los protestantes decían, la pregunta era, ¿dónde está la revelación? ¿En la Sagrada Escritura o en la tradición? Y los católicos decían, ni en la Escritura ni en la tradición. ¿Por qué? Porque la revelación en sí misma es Cristo. Y después, evidentemente, la Sagrada Escritura y la tradición, pero anterior y el fundamento y único es la revelación. Es que todo esto que estás comentando me hace entender de pleno este comentario que leí en el libro, ¿no? Claro, o sea, es que tú fíjate que, por ejemplo, y cómo esto se ha popularizado, incluso dentro de la Iglesia Católica, una de las cosas en las que se insiste por parte del Concilio Vaticano I es en que la revelación juega el papel fundamental. Y la experiencia personal, que es una expresión que se ha incorporado mucho, ¿verdad? Al catolicismo. Todo lo sensible, sí, todo. La experiencia personal, mi experiencia en Cristo. Las emociones, sí. Sí, que en sí mismas no son malas, pero que cuando hacemos de ello el núcleo de la fe, cuidado, bueno, pues todo esto era en lo que se basaba esa impugnación, por decir así, modernista de toda la tradición recibida y que tenía, digamos, o que era consecuencia del contagio protestante en último término y de ese miedo al que me refería yo antes. Entonces, claro, decir que, bueno, la fe se puede sustentar en una experiencia personal, pues, hombre, podrá haber algún caso, no niego que podrá haber algún caso de una revelación privada o lo que sea, pero la Iglesia pone siempre el acento en, digamos, en la comunión, en la vida pública, en el aspecto religioso, en aquello que nos religa, en aquello que nos une, y siempre ha tendido a ser sospechosa, hay que decirlo, frente a lo que mucha gente cree, acerca de las apariciones y de todas estas revelaciones personales. Es decir, la Iglesia ante eso se tienta mucho la ropa frente, como digo, a lo que mucha gente cree, ¿no? Bueno, pero es natural, o sea, yo entiendo siempre, sí, claro. Y es necesaria esa prudencia de la Iglesia para discernir esto si es sobrenatural, porque de hecho la Virgen María se ha aparecido. Luego también lo que nos dice el dogma fue ascendida al cielo en cuerpo y alma, ¿no? El dogma de la Asunción. O sea, pero es evidente que las revelaciones particulares, o sea, el mundo psicológico, el mundo espiritual, hay que discernirlo muy bien y sobre todo en temas religiosos, porque a veces la cabeza juega muy malas pasadas. Eso es así, ¿no? O sea, claro, pero además, serios. Por supuesto, pero además porque, al contrario, si tú no tienes una experiencia personal, entonces estás justificado para no tener fe. Y esto es lo que la Iglesia te dice, no, esto no es así. No. Exacto, claro. No es así, no es así. Y luego, con esto que has citado al Vaticano I, que también lo hemos hablado aquí con Miguel Ángel, no hay que olvidar que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando lo aprendí, que es dogma de fe entender que por la sola razón sí podemos llegar a ver la existencia de Dios, ¿no? Las 5 famosas vías de Santo Tomás de Aquino, o sea,
hay personas que dicen, yo soy ateo, sí, vale, muy bien, pero tú por tu razón, por las evidencias que ves en la creación y por tu propia deducción racional, puedes llegar a afirmar que alguien ha hecho esto, ¿no? Que existe un Dios creador. Pues Fernando, si te parece, vamos a ir finalizando, porque la verdad es que yo estoy, bueno, si hay algo que vemos, queridos amigos, es algo indiscutible, y es que Fernando Paz no solo transmite la historia con rigor, sino con pasión. Y eso es algo que creo que es un don que tienes, Fernando, de verdad, porque nos vas metiendo temas, nos vas dando no solo datos por dar datos, sino con la explicación, con el razonamiento, con la comprensión de cada cosa que nos explicas, ¿no? Y que nos narras. Como ha dicho Miguel Ángel, lo que es incuestionable y en cierto modo es parte del milagro de la fe de los católicos, es ver que la Iglesia Católica es la única institución en la historia de la humanidad que pervive. Por más que intentan acabar con ella, por más que intentan acabar con nosotros, pues claro, está ahí la promesa de Jesucristo, ¿no? Hasta el final de los tiempos. ¿Qué percepción? O sea, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de un historiador esta realidad? La única institución que ha perdurado. Han caído imperios, han caído grandes personajes, hemos tenido de todo, y la Iglesia Católica, a pesar de todos los pesares y a pesar de que siempre vayamos un poco como almas en pena y sobre todo ahora que atraviesa una crisis muy grande, pero Dios nos sacará adelante. ¿Cómo lo ves? O como colectivo final, cierre final a este magnífico cónclave. Pues mira, hay una anécdota referida a Napoleón en la que delante de un príncipe de la Iglesia, se conjuró a destruirla. Y el cardenal le contestó: ¿que se cree usted eso, Sire? Llevamos nosotros 18 siglos intentándolo y no lo hemos logrado. O sea, eso ya nos dice todo. Sí, porque verdaderamente las grandes instituciones, las grandes cosas, las sociedades, las civilizaciones, como se destruyen de verdad es desde dentro. Desde fuera, cuando se está cohesionado, cuando se está unido, cuando se está firme en la creencia, o sea, podrás pasar momentos peores y mejores, pues lógicamente, pero no te destruirán, no serán capaces de destruirte, solo desde dentro se puede. Para el católico, para el cristiano en general, pero para el católico, yo creo que la historia, vamos a ver si me explico brevemente, la historia termina mal, pero termina bien. Es decir, no termina a través de un triunfo mundano de la Iglesia. Los últimos tiempos se caracterizarán por una contracción enorme de la Iglesia hasta el punto de que de cara al mundo habrá desaparecido. La Iglesia no pintará nada, nadie escuchará a la Iglesia. Serán apenas pequeñas comunidades que subsistirán de muy mala manera y además en medio de una gran persecución, según algunas revelaciones, ¿no? Parecerá que la Iglesia ha sido destruida, naturalmente en gran parte desde dentro, y después con embates poderosos desde fuera. Habrá una figura religiosa que auxiliará a una figura política que le dará, digamos, el toque final a la Iglesia, del toque de destrucción final, y en términos puramente mundanos, pues la Iglesia asistirá a una derrota como no ha sucedido nunca en la historia. Esa derrota será corregida y será transformada en todo lo contrario, en una victoria universal, a través de la segunda venida de Cristo, que es la parusía. Esto es lo que un católico tiene que creer de los últimos tiempos. Por tanto, nadie espere un triunfo de la Iglesia, una primavera de la Iglesia, como se dijo a partir del Concilio Vaticano II, y luego el propio cardenal Ratzinger en aquel momento dijo: esperábamos una primavera y llegó un largo y duro invierno, porque verdaderamente después del Concilio Vaticano II, donde se exclaustraron más sacerdotes y más religiosos que con la reforma la historia. Más que con la reforma protestante. Se calcula que la tercera parte, ¿no? Y a partir de ahí, indudablemente, el papel de la Iglesia en las sociedades, incluso tradicionalmente católicas, ha venido a ser muchísimo menos, hasta verdaderamente pues estar cerca de esa desaparición social y hasta tener una influencia social muy, muy mermada, ¿no? Bueno, pues que... Depende de los lugares, Fernando. Yo, si me permites, gracias a lo que vengo, al trabajo en este canal que me permite conocer los cardenales y desde los países y continentes, aparte de la riqueza que nos aporta, constato que la realidad católica afortunadamente no es igual en todos los lugares. En algunos lugares hay mucha pujanza, hay mucho liderazgo social de la Iglesia. Pienso, por ejemplo, en Nigeria o pienso en el Congo, fundamentalmente, Pero en Europa estamos, en fin. Es que ese es el problema. El problema es cuando hablamos de la pujanza de la Iglesia,
siempre nos remitimos a África y olvidamos los grandes viveros que eran América y Europa, donde está en franco retroceso. Pero lo que quiero transmitir con esto, porque eso es una realidad sociológica, histórica, es que eso no debe en absoluto desanimar a ningún cristiano, a ningún católico. Todo lo contrario. Nuestra Constitución, o sea, está inserto en el ser. Pero además es que son las palabras de Jesús al respecto de los últimos tiempos. Cuando veáis estos signos, alegraos, porque se acerca vuestra liberación. Y lo dice Cristo. Yo me hago simplemente eco del Evangelio. Quiero decir con esto que no hay que tener absolutamente ningún miedo, sino todo lo contrario, tener el ánimo absolutamente dispuesto para dar la batalla, como decía Donoso Cortés, no pidamos sobre la gracia del combate, la gracia de la victoria. Nos vale con poder dar la batalla, dar testimonio y ya está. Es decir, eso, el resto ya no corre de nuestra cuenta porque nosotros no somos los señores de la historia. Exacto, gracias. Afortunadamente es el Señor que Él sabrá cómo y cuándo nos sigue dirigiendo y yo creo que soportando, ¿no? Porque en muchas cosas la paciencia de Dios es infinita. Sí, pues, ¿no? Pues querido Fernando, querido Miguel, muchísimas gracias. Creo que es un primer episodio del contexto cónclave sumamente potente. Invitamos y hay algo que quiero decir, porque escuchando a Fernando y a Miguel Ángel todas las explicaciones, en este canal no tenemos miedo, más bien es uno de mis objetivos, que hablo en plural, pero en realidad soy yo con mi mismidad en este canal y con la ayuda de buenos amigos como vosotros, el sacarlo adelante. Pero si hay algo que tengo claro es que hay que ayudar a elevar el nivel cultural en cada uno de nosotros, el nivel cultural, la cultura religiosa. Y a mí no me importa que nuestros programas sean largos. Yo entiendo que hoy en día prima mucho la prisa, nos cuesta, hay personas, como dices tú, Fernando, muy cafeteras que se sientan y le encantan estos programas. Hay de todo, las prisas y la saturación nos acucia a todos, pero no por eso vamos a huir de ofrecer productos que verdaderamente nos enriquezcan, nos aporten y nos hagan mejores intelectual y espiritualmente, ¿no? Creo que eso es una apuesta que debemos seguir siempre, precisamente en momentos de tanta decadencia como vivimos hoy y donde tenemos tantos enemigos exteriores e interiores, empezando en las propias mentes, que nos cuesta mucho más concentrarnos, que nos cuesta mucho más prestar atención, que eso sí, para ver el fútbol no, pero para temas, digamos, de cultura, temas de historia, de cualquier índole, tenemos que hacer un verdadero ejercicio de voluntad. Y lo he querido decir porque bueno, es parte de la identidad que yo quiero poner en este canal y es un reto a nuestra impaciencia que se nos ha metido y que probablemente nuestros padres, y yo creo que hace no muchos años, teníamos una capacidad de sentarnos a escuchar, a comprender, a leer, mucho más natural y ahora nos supone una lucha, ¿no? Un sobreesfuerzo. Pues aquí estamos nosotros, como decías tú, para dar la batalla y esta es nuestra aportación. Emplazo a nuestros oyentes al siguiente episodio, que será apasionante, el cónclave de 1914, unos días antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. Así que, Fernando y Miguel Ángel, cerramos este episodio. Muchísimas gracias de corazón. Un placer ha sido estar aquí. Muchas gracias. Y como siempre decimos, hasta la próxima.